Bueno. Acabamos de terminar de grabar con el doctor Rojas, con Aurelio, y estamos un poco abrumados por la cantidad de información que nos ha dicho y lo buena e interesante que ha sido, ¿verdad? Totalmente. Personalmente tenía muchísimas ganas, Edu, de grabar con un cardiólogo. No se ha cortado nada, ha hablado súper claramente y yo he de decir, y no me gusta posicionarme, que puede que sea uno de mis favoritos. A mí también me ha parecido súper interesante, además, cómo nos ha hablado de la importancia de la alimentación, sedentarismo, cómo influye en nuestro sistema digestivo, en nuestros riesgos de padecer infartos. El estrés. El estrés, la falta de sueño. Bueno, hemos hablado de forma súper completa de todo esto. Yo creo que os va a encantar. Es un episodio para todos los públicos. Para todos. Aunque tengas 30 años, te va a interesar. Aunque seas una persona perfectamente sana, también. Y que además hablamos muy de andar por casa. Se entiende fácil, ¿verdad? Totalmente. La verdad es que Aurelio ha sabido explicarse perfectamente y lo hace desde una cercanía que a mí me ha encantado. Yo estaba escuchándolo y disfrutando. Y lo he dicho en el episodio y lo digo ahora también, me ha parecido esperanzador. Absolutamente. Y bueno, yo aprovecho para contaros que las botellas han vuelto a nuestra página web, que por compras de más de 80 euros podréis tener una botella para mantener el agua fría, lo que queráis frío o caliente. Y nada, que os animéis, las tenéis disponibles ya. Y os dejamos ya con el episodio, que lo disfrutéis. Chao. Chao. Y a día de hoy, tanto a nivel mundial como en España, los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte. Si tú tienes un infarto, aproximadamente un cuarto de las personas que tienen un infarto fuman. ¿Cuál es la mejor forma para detectar una placa o para prevenir un infarto? Pues es cierto que hay muchos infartos en gente joven y además lo vemos cada vez más. Claro, no es lo mismo que tú te bebas un día una cerveza, que te bebas una cerveza todos los días, que un día te bebas 20 cervezas. Cuando hablamos de problemas cardiovasculares, se estima que en torno al 90% de los problemas son nuestros hábitos de vida. Si tuvieses que derribar algún mito, ¿cuál sería? Tú haces una mala vida, tu alimentación no es buena, no haces actividad física y encima fumas, pues tienes todas las papeletas para que te toque la tómbola, ¿no? Tú puedes llevar la mejor alimentación del mundo, que si no haces actividad física es mucho más probable que tengas un problema. ¿Cómo se cuida un cardiólogo? ¿Cómo se cuida el doctor Aurelio Rojas? La prevención es la clave y como yo tengo puesto y siempre digo mucho a mis pacientes y al resto de personas, la mejor medicina es no necesitar ninguna. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. Ni siquiera el COVID-19, con su enorme impacto sobre la población, ha superado las afecciones coronarias como principal motivo de defunciones a nivel global. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, desde hace más de 20 años la cifra de muertes relacionadas con las cardiopatías mantiene una tendencia al alza. En España, más de 10 millones de personas padecen enfermedades y patologías relacionadas con el corazón, de las cuales más de 120.000 fallecen cada año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Aurelio Rojas es cardiólogo especializado en prevención cardiovascular, miocardiopatías e insuficiencia cardíaca, con formación en nada menos que en el Lenox Hill Hospital de Nueva York. Además es tutor de médicos internos residentes en el Hospital Regional de Málaga y de estudiantes en la Facultad de Medicina de Málaga. Ha sido reconocido con el premio Dr. Pedrote por la Sociedad Andaluza de Cardiología. Tiene un enfoque súper interesante sobre cómo cuidar el corazón y la salud en general. Y es una voz muy activa en redes sociales, compartiendo sus conocimientos en Instagram, @drrojas, donde cuenta con más de 50.000 seguidores. Bienvenido, Aurelio. Bienvenido. Nada, pues muchas gracias. Me podéis llamar Aurelio, Simplemente. No te llamamos doctor. Me podéis llamar Aurelio, no me gusta que tantos títulos, ya está. Y bueno, pues sí, muchísimas gracias por invitarme y estar aquí con vosotros. Encantado, bueno, de poder divulgar un poco de salud, que a veces a los médicos se nos queda un poco aparte de la consulta, de la velocidad que tenemos en ver a los pacientes y en tratarlos. Y muchas veces pues resolviendo preguntas que la gente se hace en su día a día y que a veces pues no encuentra respuesta en ningún sitio, y a lo mejor pues uno de los lugares importantes donde podemos encontrar respuestas es en sitios como este, ¿no? Es Gracias, una suerte para totalmente. nosotros tenerte aquí. Llevamos tiempo queriendo que vengas, tener un cardiólogo que nos cuente bien. Y yo quería preguntarte lo primero, porque cada vez tenemos más información sobre diferentes cardiopatías, hay más información disponible, pero sigue siendo los problemas coronarios la principal causa de muertes en España. ¿Por qué pasa esto? Pues mira, no es que sea en España, es que es en todo el mundo. Realmente los problemas cardiovasculares, y mira que cada vez creemos que lo hacemos mejor, pero desgraciadamente no lo conseguimos. Y a día de hoy, tanto a nivel mundial como en España, los problemas cardiovasculares son la principal causa de muerte. Luego tenemos el cáncer, tenemos otro tipo de enfermedades, pero
siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. Gracias a los tratamientos y procedimientos invasivos, como son cuando una persona tiene un infarto, hacemos un cateterismo, podemos arreglar la arteria que produce el infarto, la supervivencia de este tipo de problemas es muchísimo mayor. Pero también tenemos otro problema, que es que el estilo de vida que llevamos hoy en día hace que cada vez sean más frecuentes. Entonces, a pesar de que el tratamiento pues, sea mejor, el aumento de la frecuencia hace que al final pues, las consecuencias que tienen este tipo de enfermedades siguen siendo muy graves. Y desde luego, si no conseguimos todavía mejorar y disminuir la incidencia de este tipo de problemas, yo creo que nos queda todavía muchísimo camino por aprender, ¿no? Y en ello estamos. Wow. Hablábamos mucho de la importancia de la prevención, ¿no? Cuando te hemos presentado. Para todas esas personas que tienen antecedentes familiares en enfermedades relacionadas con el corazón, ¿es posible tomar medidas preventivas? ¿Qué deben de hacer? Mirad, cuando hablamos de problemas cardiovasculares, se estima que en torno al 90% de los problemas son nuestros hábitos de vida. Wow. O sea, tú puedes esperar y decir, oye, es que mi padre tuvo un infarto. Yo me lo encuentro día a día en la consulta. La gente viene a revisarse el corazón porque su padre tuvo un infarto muy joven. La realidad es que esto es la punta del iceberg. O sea, hablamos de menos del 5-10% de los casos. Es verdad que el componente genético está ahí y no podemos luchar contra eso. Nuestros genes son los que son. Pero es verdad que tu padre o tu madre haya tenido un problema cardíaco muy joven no quiere decir que ni tú lo hayas heredado ni tú lo vayas a tener. Es decir, con nuestros hábitos de vida podemos revertir esa probabilidad que tenemos, ¿de acuerdo? Obviamente, si tú llevas unos genes que hacen que tu colesterol esté más alto o que hacen que tu metabolismo de la glucosa, del azúcar, no vaya a ser el adecuado, pues si además sobre esto tú haces una mala vida, tu alimentación no es buena, no haces actividad física y encima fumas, pues tienes todas las papeletas para que te toque la tómbola, ¿no? ¿En qué momento a una persona, que yo creo que al final a todos nos ha tocado de cerca, en qué momento a una persona sin antecedentes le da un infarto fulminante? O sea, ¿qué pasa? Necesito entender qué pasa dentro de nosotros para que eso te pase. Sin necesidad de fumar, sin necesidad de beber alcohol. ¿Por qué? Hay un proceso que pasa en todos los seres vivos y en las personas también que se llama arteriosclerosis. ¿Esto qué es? Cuando vamos envejeciendo, el flujo de sangre que va circulando por las arterias, nuestra sangre lleva todos los productos que llevamos, pues el oxígeno, los nutrientes, el colesterol, los triglicéridos, el azúcar. Todos esos productos que van en la sangre, en algunas circunstancias, tienen la capacidad de depositarse dentro de la pared de nuestros vasos sanguíneos. El flujo de nuestro cuerpo y el organismo es dinámico. Está en continuo destrucción y reparación, es decir, la pared de nuestros vasos sanguíneos se daña. Y se daña pues, por nuestra vida cotidiana, por los factores que tenemos externos, por nuestros factores intrínsecos, por las propias enfermedades de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tienes una infección por un virus o cualquier otro tipo de problema, se daña nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo eso tiene potencial y capacidad para repararlo. Pero en algunas circunstancias, si no lo hace adecuadamente, por ejemplo, porque tienes resistencia a la insulina, que eso se promueve por el sedentarismo y el sobrepeso, si tienes el colesterol o los triglicéridos altos, o si tienes antecedentes en tu familia, esa reparación no es adecuada, no es correcta, hace que se deposite en exceso el colesterol en las arterias y esto hace que se formen unas placas de colesterol que son las responsables de que tú puedas tener un infarto. En un momento dado, si hay un desencadenante importante que hace que esa placa de colesterol se pueda romper, pues libera todo el material tóxico que tiene dentro y es cuando se coagula la sangre de la arteria que le lleva la sangre al corazón y es cuando se produce el infarto. Esto se puede producir por desencadenantes, una situación estresante en nuestro día a día, estás durmiendo muy poco, te dan una mala noticia, haces un esfuerzo importante como correr una media maratón, una maratón, estás jugando un partido de fútbol o simplemente pues te coges una gripe, que eso no lo podemos controlar, ¿de acuerdo? A veces no hay ningún desencadenante, pero esa placa de colesterol se rompe. Entonces, la cuestión es que eso pasa y en algunos casos se puede prever, en otros casos es bastante complejo porque es verdad que hasta que sucede eso es muy complejo y muy difícil detectar que hay algún tipo de síntoma, porque normalmente son placas pequeñas y que no obstruyen el flujo de nuestro día a día y hacemos una vida normal. Entonces, en esos casos, sobre todo si es una persona muy joven en la que el corazón es muy activo y tiene una capacidad para trabajar muy buena, cuando el corazón se queda sin sangre de una manera muy brusca puede producir algunos problemas graves. Se puede parar bruscamente, produce arritmias que hacen que se pare y cuando pasa eso pues es el famoso infarto fulminante. Sí. Y claro, gracias a Dios pues hoy aquí en España tenemos unos servicios de emergencia muy buenos que funcionan muy bien si somos capaces de atender muy rápido a esa persona, hacer que su cerebro, que el principal problema es que cuando el corazón se para no llega oxígeno suficiente al cerebro y si el cerebro se queda sin oxígeno pues al final las neuronas sufren, el cerebro acaba dejando de funcionar y ahí es cuando fallecemos. Si somos capaces de mantener la oxigenación a nuestro cerebro mientras nuestro corazón no funciona, que por eso existe la reanimación, el objetivo es ese y eso nos da tiempo a poder llevar a la persona al hospital y
quitar el coágulo de esa arteria del corazón que está produciendo el infarto, pues obviamente la persona se salva, y estamos hartos de ver un montón de casos en los que gracias a Dios pues lo conseguimos, y desgraciadamente pues otros muchas veces pues todavía no tenemos tiempo. Hablando de la prevención, decíamos que cada vez tenemos más información. Seguro que hay gente que intenta llevar un estilo de vida saludable, donde intenta prevenir, pero que seguro que además se cometen muchos errores, ¿no? A la hora de intentar prevenir, pues igual una persona piensa que corriendo todos los días 20 kilómetros en zona 2, pues va a mejorar su salud cardiovascular, pero igual está haciendo lo contrario. ¿Cuáles son esos hábitos de prevención que pensamos que pueden ser saludables y que en realidad no son? Bueno, con el tema del ejercicio yo te diría que me voy a arriesgar, ¿vale? Tampoco es que yo tenga el conocimiento absoluto, es mi opinión, pero es verdad que ningún ejercicio es malo. Ningún ejercicio es malo, obviamente mientras no superemos unos límites excesivos. Lo que sí es cierto y es real, que ejercicios muy intensos, de mucha duración y que lleven el corazón al límite, eso está objetivado en miles de estudios, puede producir daño cardíaco. Es decir, una persona cuando corre una maratón, si luego le sacamos una analítica con marcadores de daño cardíaco, esos marcadores se van a elevar. ¿Que eso pueda producir un daño en el corazón? Pues probablemente no. Lo que pasa es que si tú llevas a lo mejor 30 años haciendo maratones, al final, después de todo ese tiempo, ese daño cardíaco podría dañar el corazón. Es verdad que es difícil de saber, sobre todo porque los estudios en ejercicio no suelen incluir mucha gente y no tienen mucha potencia, y es difícil decir con exactitud. Pero bueno, es de lógica pensar que si tu corazón tiene pequeños daños a lo largo del tiempo, pues pueda ser perjudicial. Otro tema, y si nos vamos a deportes de élite, no sé si sabéis, por ejemplo, que la esperanza de vida de los deportistas olímpicos es mucho mayor que el resto de personas, y son deportes de muy alta intensidad. Por eso te digo que, bajo mi opinión, si tú haces un deporte a nivel usuario, es muy complicado que tú llegues a un nivel en el que pueda ser perjudicial. Desde luego, lo que yo no recomiendo es hacer deporte por uno mismo, sin dejarse guiar ni por un profesional ni por un experto en el tema, porque en ese caso no es que el deporte vaya a ser perjudicial, sino que a lo mejor tú vas a intentar hacer una actividad deportiva que no está ni adaptada a tus capacidades, ni a tu forma física, ni probablemente, a lo mejor sin que tú sepas el riesgo de que te puede generar un problema, ¿no? Y eso es importante. De hecho, hoy en día, bueno, yo estoy ya a entrar en los 30 y a mi alrededor veo mucha gente que empieza a aficionarse al triatlón, a hacer grandes metas, ¿no? A proponerse maratones, larga distancia, pero luego están todo el día al mismo tiempo pues saliendo a tomar cervezas. Incluso hago una tirada en bici de 150 kilómetros y luego me harto cerveza, salgo de fiesta el sábado, alcohol. ¿Cómo se lleva para el corazón, lo primero, ingerir alcohol en ayunas o con la tripa vacía después de haber hecho un gran ejercicio, y este balance entre salir? Bueno, esto yo creo que lo podemos aplicar a todos los factores de riesgo que pueden causar problemas, no solo al alcohol, al colesterol, al sobrepeso, a tu alimentación. Los factores de riesgo no dependen de la intensidad y de la duración. Es decir, claro, no es lo mismo que tú te bebas un día una cerveza, que te bebas una cerveza todos los días, que un día te bebas 20 cervezas, ¿de acuerdo? Entonces, al final hay que encontrar el equilibrio. Desde luego, robots no somos, y si un día tú quieres tener algún pequeño capricho, y eso incluye eso, pues perjudicial obviamente no va a ser, si al final tus hábitos de vida son saludables. Desde luego, lo que no es recomendable es pues hacer un triatlón y luego pues hartarse de comer y de beber, sobre todo en esa situación de estrés metabólico del cuerpo, porque te puede producir más problemas. Entonces, claro, como médico y como profesional de la salud, pues obviamente yo no te voy a poder recomendar eso nunca, ¿no? Como he visto que hay por ahí algunos clubs de correr y luego bebes y te dan punto y cosas de esas, obviamente, pues bueno, no es recomendable, pero también entiendo que somos personas y tenemos que encontrar el equilibrio. Y bueno, la felicidad no consiste solo en ser un corredor y luego irte a tu casa y comerte un plato de verdura con proteína, ¿no? Entonces hay que establecer relaciones sociales, y todo también forma parte de la salud. Decías que un factor de riesgo es la alimentación. Al final yo creo que siempre acabamos hablando de la importancia de dormir, de la importancia de hacer deporte, de la importancia de tener una alimentación equilibrada. ¿Dirías que hay algunos alimentos que son esenciales de cara a la salud cardiovascular? Y, por supuesto, ¿cuáles son los que deberíamos de evitar? Alimentos esenciales. Mira, no hay un alimento que vaya a ser, porque esto es muy habitual en noticias, en periódicos, en redes sociales, que te digan, este es el mejor alimento que debes comer para esto, ¿de acuerdo? Exactamente. Todos los alimentos tienen nutrientes y todos son necesarios. Entonces, lo que hoy en día sabemos,
Y eso se sabe porque a lo largo de muchos años se hacen muchos estudios independientes que incluyen muchísimas personas y a lo largo del tiempo vamos viendo que los resultados son beneficiosos. Y necesita mucha gente y mucho tiempo. Tú con un estudio de personas que realizan un tipo de alimentación en un año, pues difícilmente vas a poder extraer conclusiones porque sí, en un año sabes algo, pero dentro de 10 años, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo más importante y lo que tenemos más claro hoy en día que la mejor alimentación es la dieta mediterránea. Yo creo que todos nosotros sabemos que a nivel de la cuenca mediterránea la esperanza de vida de las personas que viven en torno al Mediterráneo es la mayor de todo el mundo y aquí compartimos algo muy habitual que es la alimentación. Fundamental de nuestra alimentación el aceite de oliva. Me encanta. ¿Por qué es fundamental el aceite de oliva? Pues por los polifenoles y por el omega 3 que tiene. El omega 3 es un antiinflamatorio muy poderoso, no va a ser capaz de bajar el colesterol, pero sí es capaz de hacer que ese colesterol que tú tienes en tu sangre sea menos dañino, ¿de acuerdo? Es una alimentación que se basa también mucho en pescado, que al final el pescado pues, es una fuente de proteínas de muy alto valor biológico y que además tiene grasas que son muy saludables y eso lo incluimos también en nuestra dieta. Y luego aparte pues los hidratos de carbono que incluimos normalmente suelen ser de granos que suelen ser integrales, ¿eh? Entonces eso hace que el índice glucémico que tiene sea mucho menor, que produzcan menos picos de insulina, menos estrés en nuestro páncreas y la incidencia que tenemos aquí de diabetes es mucho menor que en otros sitios. Si nos vamos por ejemplo a Estados Unidos, que es muy famoso hace unos años, en los años 60, para intentar revolucionar las campañas de marketing con el tema de los cereales, pues diseñaron hay una pirámide nutricional en que la base de tu alimentación tenía que ser el pan blanco y los cereales porque los Kellogg's para desayunar eran geniales. Entonces, claro, eso se ha visto que con el tiempo es perjudicial porque al favorecer una dieta que se base en hidrato de carbono de absorción rápida, pues incrementa el riesgo de obesidad, de diabetes y eso es independientemente incluso de la actividad física que tú hagas. O sea que sí, la alimentación es crucial, ¿eh? Cuando cambio un poco de tercio, pero es que vas diciendo cosas y me vienen otras a la cabeza. En relación con la alimentación y con el deporte y con ese estilo de vida. Cuando una persona afortunadamente no ha muerto por el infarto, es decir, habéis logrado salvarle la vida, ¿qué es lo que hay después? Porque habrá que cambiar cosas, ¿no? Es decir, si él ha llegado, si una persona llega hay vida, que es lo importante, ¿eh? Exacto, hay vida, pero ¿cómo hacéis? ¿Hay una rehabilitación postinfarto? Mira, normalmente sí hay una serie de indicaciones, de pautas, que normalmente son unas pautas en el momento agudo, porque es muy habitual que una persona tenga un infarto, pues porque fumaba, su alimentación no era muy buena, tenía mucho estrés o era muy sedentario, y dice, bueno, pues mañana me apunto al gimnasio y empiezo a cuidarme. Eso está genial y hay que hacerlo, pero hay que esperar generalmente un corto espacio de tiempo para esperar que el corazón se recupere. Entonces nosotros en cardiología tenemos unos programas que se llaman rehabilitación cardíaca, que básicamente consisten en varios puntos. El primer punto y el fundamental es reeducar a la gente a llevar un estilo de vida saludable. Y esto se basa en 3 puntos fundamentales. El primero es la alimentación. Muchas veces las personas se creen, no, yo es que como sano, pero cuando dice, bueno, pues dime qué es lo que comiste ayer, pues ves que no comieron realmente sano, ¿no? Ejercicio. En principio, claro, son personas que tienen ya problemas cardíacos, entonces tiene que ser un ejercicio inicialmente controlado, primero para que empiecen a hacer actividad y ellos mismos pierdan el miedo y en segundo lugar para que por sí mismos sean capaces de controlarse cuando ya estén en la vida normal, en su gimnasio corriendo y reconocer los síntomas de alarma si en algún momento tuvieran un problema en el futuro. Y en tercer lugar, saber realmente la medicación, porque una persona cuando tiene un infarto tiene que tomar una medicación y alguna de ellas es de por vida. Entonces se le enseña a la persona por qué es el tratamiento, cuándo lo tiene que tomar, la importancia que tiene, el objetivo que lleva a cabo ese tratamiento, pues para prevenir que el colesterol esté por encima de ciertos niveles, para favorecer que la sangre circule mejor por el corazón. Hay muchísimos tratamientos, ¿no? Y eso es lo que hacemos en los programas de rehabilitación cardíaca. Y hablando de tratamientos, me viene a la cabeza la palabra estatinas. Creo que está súper extendido el uso de estatinas en la sociedad española por recomendación médica, pero que quizás, y no tengo absolutamente ni idea, hay gente que abusa, ¿no?, de ellas o piensa que las necesita para vivir toda su vida. ¿Cuál es tu opinión acerca de las estatinas y cómo crees que debería utilizarse? La gente no abusamos los médicos. Vale. Abusamos los médicos probablemente por nuestra culpa, porque es verdad que hace algunos años la mayor parte de las sociedades establecieron unos límites en los que tenía que estar el colesterol, que era un valor numérico, y como que prácticamente no se tenían en cuenta otros factores. Es decir, oiga, usted tiene el colesterol LDL por encima de 190
o de 170 y es obligatorio que tome este tratamiento para disminuirlo. Hoy en día sabemos que no es solo tomar el tratamiento y bajar el colesterol, porque hay otros muchos factores. Entonces, sí, es importante el valor numérico, el tiempo y la cantidad, pero intervienen otros factores sobre los que tenemos que incidir. Oiga, usted tiene el colesterol así, pero cuénteme cuál es su alimentación, cómo está comiendo, cuánta cantidad come, hay que pesar, hay que medir, hay que ver el perímetro abdominal, cuál es el ejercicio que hace, cuénteme los antecedentes de su familia, es fumador, es hombre o mujer, si ya lo está haciendo todo bien y aún así el colesterol sigue alto, pues a lo mejor sí es momento de pensar en algún tipo de tratamiento. Y es verdad que los tratamientos que hoy en día más utilizamos frecuentemente para tratar el colesterol son las estatinas, que luego si queréis hablamos sobre mitos y realidades, Sí. sobre su función realmente y sobre si producen algún tipo de complicación o realmente son tan beneficiosas y por eso las utilizamos tanto, ¿no? ¿Hay más infartos en hombres o en mujeres? Hay más infartos en hombres. Hay más infartos en hombres, pero ¿Por qué? en las mujeres son más graves. En las ¿En mujeres serio? generalmente son más graves. Sí, tengo la sensación que siempre las mujeres salimos perdiendo. Los infartos, hay más infartos en los hombres. Hay más infartos en los hombres generalmente, bueno, porque tenemos una cosa muy mala que se llama testosterona y a veces en algunas condiciones puede inducir que nuestro metabolismo, tanto de los hidratos de carbono como de las grasas, de los triglicéridos y del colesterol, no sea el adecuado. Si a eso tú le sumas malos hábitos de vida y encima eres fumador, pues va a hacer que tu riesgo de infarto sea mucho menor. Entonces, generalmente los infartos en gente joven suelen ser mucho más frecuentes en hombres. También es verdad, en las mujeres a partir de la menopausia, cuando pierden los estrógenos, no es que tengan más riesgo de tener un infarto, sino que el riesgo se iguala al de los hombres. Entonces, a partir de 5 o 10 años después de perder los estrógenos, el riesgo de la mujer se puede igualar. Entonces, en las mismas condiciones de factores de riesgo tendría pues la misma probabilidad de poder tener un infarto. ¿Por qué los infartos son más graves y generan más mortalidad y más complicaciones que en los hombres? Pues mira, porque en las mujeres, en primer lugar, los síntomas suelen ser diferentes. El típico síntoma del infarto es que te duele una presión muy fuerte en el centro del pecho, te encuentras muy mal, te da la sensación de que vas a morir, ese dolor se puede desplazar hacia el cuello, hacia la espalda, hacia los hombros y normalmente acudes muy rápido al hospital porque te encuentras muy mal. En la mujer es verdad que también duele, pero no duele tanto, a lo mejor no se va pues al hombro o al cuello, sino que se va a la espalda, se va hacia la barriga, piensas que tienes una indigestión, que la comida no te ha sentado bien, no es tan fuerte, pero lo que te encuentras es más cansada, mareada, y bueno, eso yo creo que puede hacer pensar que a lo mejor pues no es un infarto, que es otra cosa. Y cuando ya va pasando el tiempo dices, bueno, me espero 5 o 6 horas a ver si se me quita. Y ya cuando vas al hospital es demasiado tarde, porque los infartos, cuanto antes se desobstruya ese coágulo que hay dentro de la arteria y se recupere el flujo al corazón, pues menor van a ser las consecuencias, menor zona del corazón se muere. Entonces, claro, yo por eso siempre he recomendado a la mínima que haya cualquier tipo de duda y tú tengas un síntoma, obviamente, bueno, si son 5 o 10 minutos, obviamente no te va a dar tiempo a consultar, pero si es algo que no cede y puedes tener la duda y ese síntoma obviamente incluye dolor en la zona del tórax, pues tienes que ir rápidamente o a urgencias o llamar a emergencias para que vayan a casa, porque un infarto es fácil de diagnosticar. O sea, gracias a un electrocardiograma que se hace colocando una serie de parches y de cables en el pecho, si tú tienes un infarto grave, el 99,9% de las veces se va a diagnosticar. Si has tenido esos síntomas y llegan y te hacen un electro y tu electro es normal, es posible que lo más probable es que no tengas nada. Incluso si hay dudas, se puede sacar una analítica y se puede determinar si hay daño cardíaco para poder tener más sensibilidad y saberlo. Ante la duda siempre acudir. Y luego otro tema, ya que me pongo a hablar y no paro, es que es verdad que muchas veces los síntomas que tenemos cuando, pues en la vida cotidiana que tenemos hoy en día, todos sabemos que tenemos muchísimo estrés y si queréis luego hablamos del estrés porque el estrés también es un factor de riesgo muy importante. Los síntomas del estrés son muy parecidos a los síntomas de los problemas del corazón. Tú piensas en una persona con un ataque de ansiedad y ¿qué síntomas tiene? Tiene dolor en el pecho, tiene dificultad a presión, que es el mismo dolor que produce el corazón, tiene dificultad respiratoria, tiene sensación de que el corazón le va mucho más rápido, entonces es difícil de diagnosticar si puede ser un ataque cardíaco o un ataque de ansiedad. Muchas veces la gente dice, bueno, pues será que estoy nervioso. A lo mejor estás teniendo un infarto, ¿no? Entonces, si haces un electro ahí en ese momento, la sensibilidad que tenemos para descartar es muy alta, ¿no? ¿Y de media cuánto dirías que se tarda desde que te da el infarto hasta que se puede hacer algo? Esto depende de muchos factores. El principal es de cuando la persona acuda al médico.
Hay gente que dice, bueno, pues me está doliendo un poco, me voy a acostar esta noche y me levanto mañana a ver qué tal. Eso es error terrible, error terrible. Entonces lo prioritario es que las personas sepan reconocer los síntomas y cuando lo sepan consultar lo antes posible. Una vez que se diagnostica el infarto, que la mayor parte de las veces los infartos se diagnostican cuando acude la ambulancia, la emergencia, a ver a la persona, que normalmente suele llamar por teléfono, hay un código que se llama, está establecido en muchos países y España es uno de ellos, que se llama código infarto. Entonces, el código infarto consiste en que depende de tú dónde vivas y depende del servicio de emergencias que te esté atendiendo, se intenta localizar el hospital más cercano y en el que se te pueda reparar esa obstrucción que hay en la arteria de tu infarto lo antes posible, lo antes posible. Y ese tiempo tiene que ser menor de 2 horas. Menor de 2 horas. Hay que intentar que sea siempre menor de 2 horas. Y generalmente los solemos conseguir y cuando los conseguimos las secuelas en el infarto pues son prácticamente cero y luego puedes llevar una vida normal. Pero es posible, tengo un caso súper cercano, ¿es posible que no tuviese ningún síntoma, que simplemente fuese fulminante y ya está? Sí. Desgraciadamente es posible. Porque, hay algunos... O sea, no hubo queja, no hubo nada, ni dolor de pecho, ni nada. Claro, tú ten en cuenta que esto normalmente son, bueno, si os fijáis, si pensáramos en una arteria, las arterias son como, bueno, a grandes rasgos tuberías que llevan flujo de sangre en su interior. Se van formando estas placas de colesterol y claro, el problema es que normalmente las placas de colesterol que producen los infartos son placas que no obstruyen el flujo de la arteria porque son muy pequeñas. Entonces, eso no genera ningún síntoma. El corazón tiene tanta capacidad de aguante que se estima que para que una obstrucción de sangre, de flujo en una arteria pueda producir síntomas, tiene que ser por encima casi del 50 o 70%. Es decir, debe de haber una enfermedad que ha ido progresando durante mucho tiempo para que tú puedas tener algún síntoma. Entonces, cuando no pasa esto, sino que es una placa que no obstruye prácticamente y se rompe de una manera aguda, pues antes no te da ningún síntoma. Y ahí influyen multitud de desencadenantes que incluyen el estrés, infecciones, que tengas inflamación en la pared de tus vasos, que eso se promueve pues, por la resistencia a la insulina, por la diabetes o por el tabaco o los vapor. Hablas, bien dicho, me gusta que lo hayas dicho. Hablas del estrés, entiendo que el estrés también podríamos hablar de factores emocionales, es decir, haber pasado por un momento en tu vida pues que te ha producido muchísima tristeza, muchísimas emociones negativas y que como consecuencia pues has estado estresada, no entendiendo estrés como de trabajo, sino estrés de que estás mal viviendo. Eso, entiendo que esto entra, ¿no? El estrés es malo, eso es indudable, ¿vale? Y yo diferenciaría de cara a riesgo de problemas cardiovasculares 2 tipos de estrés, y ninguno es bueno. Uno es el estrés agudo y otro es el estrés crónico. Es decir, si tú eres una persona que tiene ya una enfermedad cardiovascular, aunque no lo sepas, porque a lo mejor no te ha dado ningún síntoma, pero no te cuidas, eres fumador, bueno, estás empezando a tener el azúcar un poco alta, durante los últimos años has visto que tu colesterol y los triglicéridos también están un poco altos, y tú tienes un estrés agudo puede ser pues, un ataque de ansiedad, una mala noticia, irte a hacer un triatlón. Ese estrés agudo, esa descarga tan fuerte de adrenalina y de cortisol en tu cuerpo puede hacer que efectivamente puedas tener un infarto. Si tú eres una persona sana al 100%, las probabilidades de que pase eso prácticamente son ningunas. Habréis visto que es muy viral ahora en las redes sociales lo de que te metes en agua fría con hielo y eso te puede dar riesgo de tener un infarto o una arritmia. Bueno, es cierto, pero si tú eres una persona que tiene factores de riesgo y predisposición, si tú eres una persona joven, sana, que hace ejercicio, que tu colesterol está bien y que las probabilidades de que pase eso son 0%. Eso respecto al estrés agudo. Si es un estrés crónico, el problema del estrés crónico es que cuando tú tienes mucha adrenalina y mucho cortisol durante mucho tiempo en tu cuerpo, altera el metabolismo tanto de las grasas como del azúcar y favorece que al final pues tengas colesterol y triglicéridos elevados, mantenidos en la sangre durante mucho tiempo, hace que tu metabolismo de la glucosa no sea el adecuado, induce que al final pues ganes peso, hace que al final tengas diabetes. Y al final, pues bueno, se potencia todo por el propio sobrepeso, el estado de la resistencia a la insulina, que forma parte de la diabetes y sobrepeso, hace que encima el colesterol sea mucho más dañino y eso al final hace que las probabilidades de que puedas tener un ataque cardíaco o un ictus sean mucho mayores. Entonces, ninguno de los estrés, desgraciadamente, es bueno. Y es verdad que las situaciones emocionales influyen, porque, bueno, nuestra vida cotidiana, tenemos una mente que tiene un límite, no podemos abarcarlo todo, lo intentamos y al final todo está interconectado y nuestro estado emocional también acaba influyendo en nuestro estrés
Y el estado de estrés influye en el estado emocional, porque si tú eres una persona que eres más sensible a tus problemas y encima tienes muchos problemas y en tu trabajo te están haciendo que te tengas que esforzar más todavía, el propio estado hormonal de tu cuerpo va a favorecer esa situación mental y eso hoy en día lo sabemos antiguamente pensábamos que las enfermedades mentales estaban solo ahí en la mente y hoy en día sabemos que bueno, están en la mente, pero esos cambios que se producen en el cerebro, en los neurotransmisores, afectan orgánicamente a nuestro cuerpo y al revés. Los cambios orgánicos en nuestro cuerpo afectan también a la mente y a la salud mental. Está todo interconectado. Hemos dedicado mucho tiempo a hablar de la alimentación, pero el sedentarismo, incluso el deportista sedentario que hace 1 hora de deporte al día y luego se tira otras 23 horas sentado, nos está también afectando muchísimo a nivel cardiovascular. Me gustaría saber un poco las implicaciones de estar parado todo el día. Esto al final es una suma de factores, como tú vas diciendo, ¿no? Pues tienes la alimentación, que es uno, tienes el sedentarismo, que es otro, y vas sumando. Desde luego lo que sabemos es que tú puedes llevar la mejor alimentación del mundo, que si no haces actividad física es mucho más probable que tengas un problema. Si no haces actividad física y encima tu estilo de vida alimenticio no es el bueno, pues esta probabilidad se multiplica enormemente. Claro, pues hoy en día nos encontramos a que gente que, bueno, hago mucho deporte y luego pues me voy y me pego un atracón tremendo. Desde luego, hombre, si esto es una cosa esporádica, pues no. Pero si al final se convierte en tus hábitos de vida, al final sí va a ser perjudicial. Y bueno, pues es un sumatorio en el que el deporte es simplemente un factor más que no solo nos va a ayudar a encontrarnos mejor físicamente y a vernos mejor, que también es una cosa positiva, sino que si tú haces actividad física, pues desde luego, aunque tu alimentación a lo mejor no sea la más adecuada, tu entorno metabólico, el consumo de glucosa y de grasas a nivel muscular va a ser diferente y va a favorecer que tu metabolismo tenga más capacidad para enfrentarse a situaciones que a lo mejor no son las más adecuadas con la alimentación y eso va a hacer, pues bueno, pues que a lo mejor aunque tú un día te comas una hamburguesa, pues tu colesterol va a estar bien. Claro. Y entiéndase que una cosa es actividad física y otra cosa es deporte, ¿no? Para las personas que les cuesta mucho hacer deporte, oye, que si andas 12.000 pasos al día en zona 2, te va a hacer un grandísimo beneficio cardiovascular, ¿no? Mira, hay que mantenerse activo y eso es algo que sabemos. Y luego muchas veces, yo se lo digo a mis pacientes, mantenerse activo es más fácil de lo que parece. Y cuando lo medimos hoy en día que tenemos todos relojes y tal, a partir de 2.500 pasos sabemos que las personas que andan más de 2.500 pasos tienen beneficios en salud respecto a las que no. O sea, la probabilidad de que tú tengas un infarto si andas más de 2.500 pasos es menor. Y andar 2.500 pasos es muy fácil. Sí. Es muy fácil, ¿vale? Hay que empeñarse pero también es muy fácil no andarlos. Exacto. Es decir, si tú estás en tu oficina todo el día sentado, luego te coges el metro y vas a tu casa y vas al supermercado, en moto, o sea, si no vas a andar 2.500 pasos. Y entonces todo esto suma. Oye, pequeños hábitos de vida, pues me levanto 10 minutos antes y voy andando a tal. O voy a mi trabajo y en vez de coger el ascensor, pues subo las escaleras. Son pequeños hábitos de vida que al final las consecuencias son fáciles de hacer y que al final los resultados en salud son muchos. Y es verdad que 2.500 son muy pocos, pero es verdad que otra cosa que sabemos es que por cada 1.000 pasos más que tú sumes, los beneficios se van multiplicando. Y no es una relación lineal, sino que es exponencial. Claro que al final, si te vas a la parte final de la curva, pues ya te pasas, también puede estar en el sentido contrario, que puede ser peligroso, ¿no? Pero equilibrio como todo, ¿no? Pero me ha encantado que has dicho que es una suma de factores. Al final pensamos que si hacemos algo ya estamos sentenciados. Oye, te tienes que empeñar mucho, o sea, tienes que cuidar cada parte para de forma correcto, sí. Y él lo ha dicho muy bien, que esto yo riño a mi padre muchísimo con esto. Siempre le digo, no compres papeletas, tú lo has dicho antes, ¿no? O sea, no lo hagas porque si fumas, porque el sedentarismo, porque el sobrepeso, porque tal, digo, tienes que tener cuidado, digo, porque al final le está tocando a gente y te puede tocar a ti. Es que yo lo veo muy así. Sí, bueno, pero sabes, cuando acabe realmente, el episodio lo voy a llamar, luego la gente joven, entre los que me incluyo, desde luego, al final, cuidado porque tú piensas que no te va a pasar nada y consecuencia de eso a lo mejor es el que menos se cuida, porque claro, con 55 años, con 60, todo el mundo está concienciado de que bueno, ya se acerca la última época de tu vida, te tienes que cuidar porque ahí simplemente por edad la probabilidad de que tú puedas tener problemas de salud de cualquier tipo, cardiovasculares los más frecuentes, cánceres también, pues va a ser mucho más probable porque has estado mucho más tiempo expuesto a muchos más factores de riesgo. Claro. Pero claro, si tú no te vienes cuidando desde los 15 años, pues de luego la papeleta, la probabilidad de que tú puedas tener un problema de cualquier tipo de salud mucho antes, pues va a ser muchísimo mayor. Bueno, nos encontramos con gente hoy
El otro día tuve allí en el hospital ingresado un señor con un infarto pues con 33 años, o sea, era más joven que yo. Y su único factor de riesgo era el tabaco, era muy fumador. Claro que eso no quiere decir que a ti por fumar te vaya a pasar, pero las probabilidades de que te pueda pasar son muchísimo mayores. Por ejemplo, a propósito del tabaco, para daros cifras, si tú tienes un infarto, aproximadamente un cuarto de las personas que tienen un infarto fuman. Es mucho, ¿vale? Ostras, El es una 25%, ¿vale? Simplemente por el hecho de fumar, aumenta tu probabilidad de tener un problema de corazón más de un 25%, en torno a un 30%, ¿de acuerdo? Y luego es una cosa que es cuantitativa y cualitativa, porque a mí me dicen, no, yo es que solo me fumo 2 cigarros, ¿vale? Y luego hay otro que se fuma un paquete entero, ¿no? De luego el que se fuma un paquete entero tiene mucho más riesgo, pero es que el que se fuma solo un cigarro no tiene la disminución del riesgo proporcional, solo se disminuye a la mitad el riesgo, o sea que un Eso de cigarro... solo, No, es que me casi fumo no uno fumo. el fin de semana. Bueno, pues que sepas que tu riesgo no es proporcional a ese doble que tenía el que fuma mucho, sino que solo es la mitad, ¿de acuerdo? Y luego, pues como fumes, no es lo mismo fumar a pequeñas escaladas que fumar el cigarro entero absorbiendo profundamente, porque si tú absorbes profundamente, inhalas profundamente, pues se absorbe muchísimo más la sustancia del tabaco. Eso también es importante. Y hablemos de los vapers. Claro. Antes de salir del tabaco, quiero que nos hables de los vapers infectos que fuma todo el mundo, que todo el mundo se los rula y que huelen fatal también. Y parece que ¿cierto? como sabe a fresa, pues no es malo. Cuéntanos de eso. Claro, eso es y el tema, también ¿no? de Laicos. Porque El Laicos también está muy... con el tema de los vapers, cigarrillos electrónicos y todo esto, ¿vale? Es verdad que es complejo, es difícil, ¿por qué? Porque hay muchísimos, bueno, yo no lo conozco, pero sé que hay muchísimos tipos de vapor, cada marca lo hace de su manera y claro, lleva muchísimos ingredientes. Lo que lleva el tabaco, más o menos todos lo sabemos, lleva muchísimos años y está muy estudiado, entonces lo tenemos muy identificado. Con el tema de los vapor, pues claro, cada uno le añade lo que le dé la gana, desde luego todos son aditivos, colorantes, saborizantes que no están hechos para, en primer lugar, estar en nuestro sistema respiratorio y luego no están hechos tampoco para pasar al torrente circulatorio a través de los pulmones. Entonces, lo primero que hemos visto con los vapor es que los pulmones se dañan. Se dañan las vías respiratorias, los bronquios, los bronquiolos y luego se dañan los alveolos, que son pues, el organismo del pulmón que se encarga de intercambiar el oxígeno. Se inflaman, producen neumonitis, producen fibrosis y producen unos cambios muy parecidos al tabaco. O sea, a nivel de riesgo, a nivel respiratorio, es igual que el tabaco. Eso, mantenido con el tiempo, al final produce cáncer. Igual que el tabaco. Eso a nivel respiratorio. Y luego, a nivel circulatorio, este tipo de sustancias también favorecen el desarrollo de problemas pues similares al tabaco. Y esto se ve incrementado sobre todo en los vapor que llevan nicotina. Claro. Nicotina, ¿vale? ¿Por qué? Porque la nicotina primero, es un vasoconstrictor muy potente y es proinflamatorio. Entonces, al ser proinflamatorio, hace que tu colesterol que va circulando por la sangre pues tenga menos capacidad para absorberse por los tejidos y sea muchísimo más dañino. Entonces, sí, efectivamente, fumar vapor y si además te lleva nicotina, te aumenta el riesgo de que puedas tener un infarto igual que el tabaco, ¿vale? Y luego es que el problema de los vapores, bueno, el sabor, que es verdad que hay personas que no les gustan, pero es como más atractivo que el tabaco para la gente joven. Entonces, claro, pues nos encontramos que si tú haces encuestas, por debajo de los 18 años, más del 50% de los jóvenes toman vapor. O sea, eso es la mitad de la gente. La mitad de la gente, ¿vale? Sí, es que yo me acuerdo con 16, 17 años. La mitad de la probé gente. mi primer cigarro, dije, esto está tan malo que ni lo voy a intentar. Claro, pero hoy en día tienes 14 años y te tomas un vapor y dices, pues esto está bien. Y encima todos tus amigos también lo fuman y, pues claro, al final es muy fácil y además lo puedes adquirir en cualquier sitio, incluido internet. Eso es muy fácil que se potencie. Y luego que la nicotina, que lleva la mayor parte de los vapor, es una sustancia extremadamente adictiva a nivel de la cocaína o de la heroína. Entonces, bueno, pues tú un día te fumas un vapor porque, bueno, estás ahí con tus amigos y te gusta el sabor, pero luego no fumas y de repente la semana siguiente te acuerdas y estaba bueno y tu cerebro le apetece porque tuvo una sustancia que le hizo sentirse muy bien a tu cerebro. Entonces, eso es lo que crea la adicción y, bueno, de eso tenemos muchísima gente joven hoy en día. A mí me preocupa del tema de los vapor y los cigarrillos electrónicos que mucha gente fumadora, muy fumadora, los está utilizando. Ya hoy ha quedado claro que no sirve de nada para dejarse de fumar, ¿no? De dejarse de fumar cigarros, pero me preocupa que creo que fuman más incluso, porque al final el vapor no se acaba.
Bueno, sí que no lo sé porque no he fumado en mi vida, igual sí Yo que se acaba. os Pero hablo que de... están todo el día. Sí, es como una alternativa mental, pero bueno, esto es como, al final es la filosofía esta que yo os hablo desde mi experiencia, ¿eh? Es como la filosofía que tenemos de, bueno, pues me cambio un vicio por el otro. Exacto. Es lo que yo decía, oye, Menos pues, malo, tío, es cámbiate de menos malo. fumar pues, por comerte una rama de apio todos los días. Eso no lo hace nadie porque a nadie le va a gustar, ¿no? A nadie le va a gustar, pero yo en mi experiencia, casi todos los pacientes que han intentado dejar de fumar cambiando al vapor, ninguno lo consigue. Entonces, lo prioritario siempre es que la persona quiera dejar de fumar, tiene que ser prioritario, y luego partiendo de ahí, pues hay diversas ayudas. Tenemos ayuda psicológica, tenemos puntos de deshabituación tabáquica, que eso los encontramos en el centro de salud de cada persona, se lo dice a su médico de cabecera y se pueden incluir en programas para ayudarte a dejar de fumar, que incluyen ayuda médica y ayuda psicológica. Y además hay tratamientos. Tenemos una serie de tratamientos de deshabituación para gente que tiene adicción, porque ya no es solo querer dejar de fumar, sino que bueno, tú quieres, pero muchas veces es difícil porque tu cuerpo te pide esa nicotina que estabas tomando y ya no la tienes porque has dejado de fumar y al final vas a fumar otra vez. Pues hay medicamentos que hacen que primero puedas disminuir tu nivel de adicción durante el tiempo suficiente que te permita pues no fumar y ya puedas ser, digamos, libre de esa sustancia que tenías. Y luego también hay medicamentos para que tú cuando veas un cigarro pues te produzca una aversión tremenda y no puedas fumar. Entonces, en combinación, todo eso se utilizan para ayudar a la gente a dejar de fumar. Para todos aquellos que nos estén escuchándote a ti y acaban de decidir que lo quieren dejar, que espero que sean muchos, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es buena. ¿Qué ocurre en tu cuerpo, en tu corazón en este caso, cuando has dejado de fumar? Es decir, ¿disminuye ese riesgo? ¿Cómo lo estamos ayudando? Mira, lo que más rápido te vas a encontrar es que vas a encontrarte que respiras mejor. Respiras mejor porque simplemente de la combustión del tabaco a nivel respiratorio se produce una inflamación en las vías nasales, en las vías respiratorias y a nivel pulmonar, que es lo que antes se recupera. Lo que antes tú vas a notar que pues, si dejas de fumar, a las 2 semanas prácticamente vas a encontrarte que respiras mejor, que cuando te mueves te fatigas menos, que toses menos, que esa tos tiene menos mocos. Eso va a ser lo prioritario. A nivel cardíaco, pues si eres una persona que eres sedentaria a lo mejor no notas nada, pero si eres una persona que hacías deporte, que también lo hay, que hacen deporte y fuman, pues vas a encontrar que probablemente pues tengas mayor rendimiento, porque cuando fumamos, al inhalar las sustancias de la combustión inhalamos monóxido de carbono. Entonces, nuestro corazón está trabajando en un ambiente en el que no tiene el oxígeno adecuado. Entonces, al no tener el oxígeno adecuado que necesita, pues el rendimiento va a ser mucho menor. Te vas a encontrar también muchísimo mejor físicamente. Y luego, uno de los problemas que es que, claro, cuando tú llevas mucho tiempo fumando, si ya se han producido problemas en tus arterias de tu cuerpo o de tu corazón, claro, si tú dejas de fumar, eso ya no va a seguir progresando si sigues llevando una vida sana. Pero el daño que ya se ha producido hasta el momento normalmente ya es irreversible. Que no quiere decir que vayas a tener un problema, porque desde luego si dejas de fumar y te cuidas, a lo mejor no. Pero sí, por eso cuanto antes se deje de fumar, mejor. Mejor, ¿vale? Wow. Esto, mensaje ya potente que tenemos para dar. Hemos hablado del sedentarismo, de la alimentación. A mí me gustaría preguntarte por la implicación entre patologías digestivas, como la hiperpermeabilidad intestinal, y riesgos de infarto, ¿no? Porque al final también hay si tú dejas pasar mucho residuo. Al final, esto es un tema que está ahora súper de moda. Todos hemos escuchado hablar del famoso SIBO, ¿no? Sí. Cuando nuestro intestino, pues con la alimentación, pues con los cambios de las bacterias, es la importancia de la microbiota, que es lo que llamamos. Y hoy en día sabemos que estas bacterias que están en nuestro intestino, porque el intestino tiene muchísimas bacterias que se encargan, pues entre otros, de ayudarnos a la digestión y a la absorción de los nutrientes. Si tus bacterias no son las adecuadas, eso va a hacer pues que primero que esos nutrientes no se absorban de la manera adecuada, y no solo eso, sino que aparte a lo mejor en vez de todos los nutrientes que tú necesites, también estás absorbiendo una serie de productos de desecho o inflamatorios que no deberías. ¿Por qué vas a tener en tu intestino bacterias que no deberían estar ahí? En primer lugar, muy frecuente hoy en día el uso de antibióticos. No solo porque tengamos infecciones, porque a veces son necesarios, sino porque pues se utilizan a veces en prescripción médica y muchas veces cuando tenemos el leve catarro, pues queremos que nuestro médico nos ponga antibiótico, porque si no, pues se nos va a lo mejor a dar anginas y nos vamos a poner peor y queremos el antibiótico, ¿vale? Y aparte de eso, pues se generan resistencias a los antibióticos, que sabéis que es un problema muy importante. Claro, cuando tú tomas antibiótico, eso no solo
mata las bacterias de la infección, sino que matan todas las bacterias que están en nuestro intestino y sobreviven aquellas que son más peligrosas, que son precisamente estas que producen los problemas. Claro, cuando tú por estas bacterias estás alimentándote, pues la digestión no va a ser la adecuada, pues vas a notar dolor abdominal, pues vas a tener más tendencia a tener estreñimiento, hay algunas comidas que no te sientan bien, porque las fermentas demasiado y producen muchos gases, síntomas sobre todo intestinales. Y esto se repercute a nivel de lo que estábamos hablando, de la absorción de sustancias nocivas en la sangre, que hacen que si tú tienes más factores de riesgo, pues ese colesterol que va circulando por la sangre, si tú tienes tóxicos que dañan la pared de tus vasos, pues se acaba depositando ahí. Y eso a lo largo del tiempo acaba incrementando el riesgo de tener pues problemas cardíacos, infartos e ictus, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que pues el sistema vascular es uno solo. O sea, las arterias no están en nuestro corazón solo, están en todo el cuerpo y en el cerebro. Y por ejemplo, las bacterias las arterias de nuestro cerebro son muy pequeñas, los capilares son muy pequeños y están muy vascularizados y se dañan también. Y cuando nuestro cerebro tiene las arterias dañadas y no tiene el flujo de sangre que necesita durante mucho tiempo, pues se producen problemas como la demencia o como el Alzheimer, ¿de acuerdo? Entonces, al final todo está interconectado. Yo quería hablar de la hipertensión. ¿Está directamente relacionada? ¿Las personas que tienen hipertensión tienen más probabilidades de tener infartos? Es un factor de riesgo más. Como otro cualquiera. Es un sumatorio más que potencia al resto. Al final, ya te digo, la hipertensión, hay una serie de casos que es secundaria. Eso quiere decir que tú tienes un problema en tu organismo que no es capaz de hacer que tú regules bien la tensión arterial. Eso es lo excepcional, no suele ser lo habitual. Lo habitual hoy en día es hipertensión arterial esencial o primaria, en el que, bueno, nosotros le llamamos esencial o primaria porque no encontramos la causa, pero no quiere decir que no exista. Y la causa más frecuente es tus hábitos en el estilo de vida. Y al final, pues, ¿qué quiere decir esto? Que si tú, por tu estilo de vida, tu organismo no es capaz de regular la tensión y tus vasos están inflamados y tensos, pues te va a subir la tensión. Pero ese es el mismo mecanismo precisamente que se produce cuando tienes resistencia a la insulina porque comes exceso de azúcares, que es el mismo que va a hacer que tu colesterol está alto. Entonces, por eso al final todo va a estar interconectado y por eso cuando tú pierdes peso, te mejora la tensión, te mejora el colesterol, te mejora los triglicéridos y luego encima te ves mejor y te sientes mejor. Mi abuela, por ejemplo, pongo su ejemplo. Mi abuela está súper bien, tiene 74 años, 84, perdón, y la única pastilla que se toma es, ella le he preguntado por esto, es hipertensa y se toma la pastilla de la tensión, ¿no? Entonces, una vez, hace unos años, fui a su casa, no, estoy muy mareada y tenemos el tensiómetro, se lo tomo, bueno, yo no te digo cómo la tenía, no sé si al 20... Muy alta, ¿no? Muy alta, ¿no? Y a mí, yo ya no sabía ni lo que hacer, entonces me la llevé corriendo al médico y recuerdo que le pusieron la pastillita, yo era menor de edad en aquel momento, recuerdo que le pusieron la pastillita debajo de la lengua y recuerdo el momento de, no, esto se lo hemos puesto para el médico, ¿no? Para que no tenga un infarto. Yo me quedé como... Y ahora me ha venido ese momento familiar a la cabeza y digo, en serio, o sea, ¿cómo es el riesgo ese, no? Pero es un factor de riesgo más. Es un factor más. Enhorabuena a tu abuela. Yo siempre, a mis pacientes que son como tu abuela, siempre digo, yo voy a ir a comer a tu casa, porque ahí debe de haber algo bueno, Con el tema de la tensión, es un factor digo, que generalmente suele ser crónico, es decir, la persona que es hipertensa, salvo que cambie sus hábitos de vida, al final pues resulta ser hipertensa para siempre. Oye, si tu hipertensión se debe a que eres sedentario y encima tienes sobrepeso o obesidad, si reviertes eso, tu hipertensión va a revertir. Claro. Pero si ya hay casos excepcionales en que ya te cuidas y haces tu vida normal y encima eres hipertenso, ya muy probablemente sea de por vida. Ya os digo, casos excepcionales. ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo una hipertensión crónica bien controlada que tú tengas una emergencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva es cuando sube la cifra de presión arterial a lo que tú has dicho, por encima de... No hay un valor límite, hay algún valor establecido, pero valores muy por encima de los que tú tienes en tu día a día. ¿Qué es lo que pasa? Que tensiones muy altas pueden ser dañinas, no solo para tu corazón porque te pueden producir un infarto, sino también para tu cerebro porque tus vasos no están acostumbrados a tener tanta tensión dentro y pueden romperse. Y te pueden producir un ictus hemorrágico, un derrame en el cerebro o incluso en la retina. Los ojos, que tienen unos capilares muy sensibles, también se pueden romper con la tensión muy alta en el caso de que se produzcan. Entonces, es prioritario que cuando hay una crisis hipertensiva se disminuya la tensión a los niveles normales porque no quiere decir que te vaya a producir un problema, pero el riesgo de que puedas tenerlo sí que es muchísimo más alto. Por eso las personas que son hipertensas y toman tratamiento se deben de controlar su tensión. Exacto, porque sí. lo
más habitual de la hipertensión es que tú no notes nada, es decir, es que sea asintomático. Tú puedes llevar una vida normal y tener la tensión alta, porque la gente muchas veces relaciona hipertensión con dolor de cabeza, estoy un poco mareado, pero lo más habitual es que no notes nada. Y el problema de la tensión es que esa presión tan alta durante mucho tiempo induce cambios en tu organismo, en el cerebro, en los riñones y en el corazón, que a la larga acaban produciendo enfermedades. Una de ellas es la cardiopatía hipertensiva, que es un daño en el corazón consecuencia de tener la tensión alta durante mucho tiempo, y en los riñones, y da insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo controlar no solo de manera en una crisis, sino de manera crónica, ¿vale? Sí, cada día hay que tomarse la tensión. Hemos hablado mucho del colesterol y a mí me gustaría entrar en qué tipo de colesterol hay, qué diferencia hay entre colesterol y triglicéridos. Se habla mucho cada vez más de colesterol bueno y colesterol malo. Ha habido muchos cambios en los criterios de cuánto es el colesterol aceptado y no. Me gustaría preguntarte un poco por eso. ¿Qué diferencias hay? Esto da para podcast, ¿eh? Esto da para porque primero que es un tema muy complejo y que luego es verdad que, hay muchos puntos de vista, pero algunos están más acertados que otros, ¿vale? Entonces, punto fundamental que yo creo que la gente tiene que saber y diferenciar, ¿de acuerdo? Cuando tú comes alimentos, los alimentos tienen grasa, ¿de acuerdo? Cuando esa grasa se digiere y el organismo la absorbe, la mayor parte de esa grasa son triglicéridos. Y solo un porcentaje muy pequeño de esas grasas son colesterol, por debajo de un 5%. Por ejemplo, decimos, no es que tienes que comer alimentos con poco colesterol. Hay alimentos, obviamente, si es un alimento que tiene mucho contenido graso, pues va a tener más colesterol porque su proporción de grasa va a ser mucho mayor. Entonces, hay un aspecto fundamental que lo que no es los alimentos, sino luego qué es lo que pasa con el colesterol en tu organismo, cómo tu organismo manipula el colesterol. Y ahí es donde viene el tip de la cuestión, ¿no? Obviamente, pues si tú estás comiendo muchísima grasa, es mucho más probable que tu colesterol sea mucho más alto. Eso por un lado. Luego, cuando hablamos del colesterol, pues siempre nos diferencian colesterol bueno y colesterol malo. Hay muchísimos más colesteroles y hoy en día sabemos que no todo es colesterol bueno, que es el HDL, y colesterol malo, que es el LDL, sino que hay VDL, hay VDLL, hay lipoproteína A, hay muchos más colesteroles que intervienen. Entonces, cuando se quiere valorar el riesgo de tener problemas por el colesterol de una persona, hay que tener en cuenta muchas veces muchísimos más factores, ¿vale? Entonces, vamos al tip de la cuestión, que es que el colesterol es necesario. O sea, nuestro cuerpo utiliza colesterol para funcionar en la mayor parte de sus funciones celulares. Es decir, las células, en la pared de las células hay colesterol. Y ese colesterol se utiliza para que las células se desplacen, para que se comuniquen entre ellas. Las neuronas están cargadas de colesterol que lo necesitan para transmitir el impulso nervioso. Es decir, nuestro organismo necesita colesterol y eso es fundamental, ¿de acuerdo? Otro punto que hemos visto es que si tú tienes el colesterol muy bajo, aún no hemos conseguido demostrar que haya problemas de salud importantes, porque he escuchado a mucha gente que relaciona tener colesterol bajo, por ejemplo, con probabilidad de tener Alzheimer o cáncer, y eso realmente no se ha probado con evidencia sólida hoy en día, ¿vale? Pero sí que es fundamental, es fundamental. Partiendo de ahí, cuando nuestro organismo digiere las grasas, en nuestro hígado se fabrican unas proteínas que se llaman lipoproteínas, que se utiliza para que esta grasa, los triglicéridos y el colesterol, se transporten en la sangre. Porque como son grasa, no se pueden solubilizar en el líquido, en el agua. Si echáis aceite en un vaso de agua, pues se forma una especie de molécula, ¿no? Una especie de redonda, que es el aceite que no se solubiliza. Pues para que esa grasa se transporte por la sangre va rodeada de una serie de proteínas. Y estas proteínas son las que determinan el tipo de molécula, LDL, HDL. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nuestro organismo está metabolizando el colesterol y está en una situación en la que tiene exceso de nutrientes porque comemos demasiado, porque comemos demasiada grasa, porque tenemos sobrepeso, porque tenemos resistencia a la insulina, porque comemos mucha azúcar o mucho hidrato de carbono o porque somos sedentarios, esas moléculas de colesterol que tienen que captar los tejidos para nutrirse y para poder funcionar adecuadamente, esos receptores que hay en las células disminuyen y eso hace que nuestro colesterol en la sangre se eleve.
Y al elevarse, durante mucho tiempo, es cuando tiene más tendencia a depositarse dentro de la pared de los vasos sanguíneos. Porque, como os he dicho antes, la pared de los vasos sanguíneos tiene una capa interior que se llama endotelio. Este endotelio está en continua reparación, porque nuestro cuerpo se daña y se repara continuamente, no solo los vasos, sino todo. Si ese colesterol va por tu sangre circulando y esa capa de los vasos se tiene que reparar y le llega ahí un colesterol y se deposita, es cuando empieza a formar una placa de colesterol. Y eso a lo largo de los años es lo que acaba produciendo los problemas. Y todas, bueno, antes tú has hecho una marca, así que voy a decir, o sea, que no pasa nada. Danacol, etc, etc, ¿Ah, sí? etc. ¿Sí? ¿Lo he dicho? No, ¿Lo he no, dicho? no, él ha Vale, dicho ya. otra marca de otra cosa. Y digo, ¿qué pasa con este tipo de bebidas? ¿Realmente nos pueden ayudar a algo? Porque ahora no tanto, pero yo recuerdo hace unos años de ir a hacerte una analítica, tener colesterol alto cuando antes no estaba a 250, el límite era más. Vale. Y que el propio médico te dijese, bueno, tómate Danacol. Bueno, aquí yo me gustaría, os voy a explicar una cosa para que podáis entenderlo, ¿vale? Hay muchísimos tratamientos para el colesterol, el más frecuente es las estatinas, que lo hemos dicho antes. Las estatinas lo que hacen es inhibir una enzima que hay en nuestro hígado que se llama HMG-CoA, hidroxiaminoglucosa reductasa, que lo que hace es producir colesterol en nuestro hígado, ¿vale? Entonces, cuando tú inhibes esa enzima, nuestro hígado deja de producir tanto colesterol. Entonces, por tanto, nuestro cuerpo, que es sabio, dice, oye, si mi hígado ya no está produciendo colesterol y yo tengo este colesterol circulando por la sangre, pues los tejidos, los músculos, la grasa, el esqueleto, todos tus órganos van a expresar más receptores para captar ese colesterol de la sangre porque no le está viniendo del hígado. Entonces, por eso las estatinas disminuyen el colesterol, porque hace que tus tejidos capten más de la sangre. De cara a esto, pues tenemos muchísimos tratamientos diferentes y algunos de los naturales pues intentan emular la acción de este tipo de medicamentos, ¿vale? Entonces, no quiero entrar en marcas, obviamente, pero sí puedo entrar en sustancias o productos, ¿vale? El más famoso es la levadura de arroz rojo, ¿vale? Ese es el más famoso y es realmente el más efectivo. ¿Por qué? Porque esta levadura, al fermentar el arroz, produce monacolina K, que es una sustancia muy parecida a la fluvastatina, que es una de las primeras estatinas. Entonces, pues, su composición molecular es muy parecida y pues, baja el colesterol realmente, porque es como si tú estuvieras tomando una estatina a unas dosis muy bajas, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, si le quiero recomendar a una persona que baje su colesterol de manera natural, recomendaría que pues, cualquier producto natural que comprara, pues llevara levadura de arroz rojo, ¿de acuerdo? Otro tema, pues ya habría que ver las cantidades porque está estandarizado que no pueden llevar más de una cantidad, ¿vale? Lo que no tiene sentido, por ejemplo, es que tú tomes alguna estatina para bajar el colesterol y que además tomes este tipo de suplementos con levadura de arroz rojo porque el mecanismo es el mismo. Entonces ya estás tomando tú una medicación que hace más efecto y que tu médico ha decidido que es lo mejor para ti de manera individualizada, ahí no lo recomendaría. Y luego pues tenemos otra serie de productos, está omega 3, que si queréis hablamos más de ello, está la coenzima Q10 y luego hay otra serie de suplementos, pues alcachofa, bergamota, que tienen alguna serie de evidencias que estamos empezando a ver, el ajo negro, que estamos empezando a ver hoy en día, pero que no tienen tanta potencia, pero que desde luego tomarlo no te va a producir ningún tipo de daño y yo creo que si sabemos que a priori algo es seguro y puedes tener resultados beneficiosos y ayudarnos y tú lo quieres utilizar, pues desde luego no habría ningún motivo por el cual no hacerlo. Yo creo que la clave siempre está en pedir ayuda a un médico, ¿no? Es decir, no actuar a la ligera. Pero ¿cómo sería tu recomendación como médico para transicionar de un tratamiento con estatinas a uno con levadura de arroz rojo, omega 3, etcétera? Vale. Aquí primero hay que ver el motivo, la causa y por qué te pusieron a ti las estatinas, ¿no? Yo creo que a lo mejor tu médico en su momento, en base pues a tu perfil, o ya os digo, hoy en día lo hacemos en base a unas escalas que se llaman SCORE. Las podéis ver en cuáles están disponibles para cualquier persona y son las que recomiendan la mayor parte de las sociedades científicas. Entonces, esas son unas escalas de riesgo en las que tú incluyes tu edad, si eres hombre, si eres mujer, si eres fumador, tu colesterol no HDL, que es el colesterol malo, el pegajoso, toda esa serie de parámetros y te establecen un riesgo de que tú puedas tener un problema cardiovascular durante los próximos años, durante los próximos 10 años. Entonces, en función de este riesgo cardiovascular, pues tú vas a tener que cumplir una serie de objetivos para que esa bajada de colesterol sea suficiente como para prevenir que vayas a tener un problema. Es decir, claro, no es lo mismo una persona que tiene 30 años y fuma que una persona que tiene 50, está gordito, es un hombre, fuma y además del colesterol pues tiene los triglicéridos, ¿vale? Entonces esa persona que tiene mucho más riesgo
va a tener que tener el colesterol probablemente mucho más bajo que otra persona. O una persona que ha tenido un infarto o un ictus tiene que tener su colesterol muchísimo más bajo que el resto de personas. ¿Por qué? Porque se ha visto que si comparamos a personas que han tenido un infarto y no les damos tratamiento para el colesterol, y personas que han tenido un infarto y les damos tratamiento para el colesterol y conseguimos que el LDL, que es el que utilizamos como valor de referencia, esté por debajo de 55, esas personas tienen muchísimos menos infartos con el paso del tiempo y se mueren menos. Claro. Que luego hablamos de medicaciones y desde luego las medicaciones pueden tener efectos adversos, pero esas personas se van a morir menos y eso es algo que lo sabemos con certeza clara. Desde luego ya hay que sopesar en una balanza riesgo-beneficio, que tu médico diga, oye, pues efectivamente en tu caso necesitas tomar esto, porque si no las probabilidades de que puedas tener un problema son muy grandes. En base a esto, si tenemos claro de que por nuestro paciente tiene, o la persona a la que estemos valorando, tiene un riesgo suficientemente bajo como para que nos permita quitar el tratamiento con estatinas, que es el objetivo, ¿no? Oye, pues yo a lo mejor me estoy cuidando, ya mi colesterol está bien, me voy a quitar la medicación del colesterol a ver si pues lo sigo teniendo bien. Se puede transicionar directamente, se puede quitar la medicación y tú puedes valorar en 4 o 6 semanas con una analítica cuál es la evolución de ese colesterol, porque a lo mejor si ya te estás cuidando, lo estás haciendo todo bien, ya has dejado de tomar el tratamiento y tu colesterol y tus triglicéridos están bien, a lo mejor necesitas tratamiento. Pero si te sube ligeramente, ahí puedes suplementar con algún medicamento natural que te pueda ayudar a bajarlo. Desde luego lo que sí es que si vuelves a estar en rango de necesitar tratamiento porque el riesgo es demasiado elevado, ahí sí que sería necesario, pero eso ya lo tendría que valorar, ya te digo, individualmente en cada persona el tratamiento. Esto no es colesterol alto, estatina siempre, ¿vale? Claro. Es siempre individualizado, Claro, ¿vale? lo que está claro es lo que tú has dicho de que las estatinas está demostrado que ayudan a mejorar o a reducir la mortalidad, ¿no? Pero si fueran perfectas para todo el mundo, no estaríamos hablando de sustitutivos. ¿Qué tienen de malo? Mira, claro, las estatinas han demostrado que son muy buenas, en primer lugar, en las personas que ya han tenido un problema, un ictus o un infarto. Ahí lo tenemos clarísimo. Si hablamos de prevención primaria es tratar a una persona, prevenir antes de que tenga el problema. Oye, pues tú tienes el colesterol alto, tómate esto antes de que te vaya a dar un infarto, ¿no? Eso es prevención primaria, ¿vale? Ahí es diferente porque establecer el riesgo y los límites son mucho más complejos y por eso hay que abordar muchísimos más factores, ¿vale? Entonces, de cara a esto, si queremos elegir una estatina, pues hay muchos tipos de estatinas. Algunas son más potentes, otras son menos potentes. Tienes que saber que cuanto más potente sea el medicamento, más efectos adversos. ¿Qué es lo que pasa? Que las estatinas no solo actúan a nivel del colesterol, porque es un medicamento que absorbe en nuestro cuerpo e interviene en muchas más zonas en metabolismo de nuestro cuerpo, incluido el metabolismo del azúcar. Entonces, las estatinas muy potentes pueden incrementar ligeramente el riesgo de tener diabetes, de alterar el metabolismo de los hidratos de carbono, porque también incluso afectan al páncreas y hace que el páncreas sea menos efectivo. Entonces, claro, si tú eres una persona que además de tener el colesterol alto eres gordito, no vas a hacer ejercicio y te dan una estatina, cuidado, porque si encima estás comiendo muchos alimentos que tengan hidratos de carbono de absorción rápida, pues sí que te puede causar un incremento de diabetes. ¿Y cuáles son las células que también consumen mucha glucosa y que este metabolismo se altera? Pues los músculos. Entonces, por eso, si habéis escuchado que el efecto adverso más frecuente de las estatinas son las mialgias. Mialgias es el dolor muscular y es parecido a unas agujetas. Le das la pastilla a tu paciente y te viene a la semana siguiente diciendo que no puede moverse porque le duelen muchísimo los músculos de las piernas, de los brazos y es un dolor muy parecido a las agujetas. Y esto en parte es porque, claro, las células musculares no pueden metabolizar adecuadamente la glucosa y además parece que también intervienen los canales de calcio, que son los canales que utilizan los músculos para contraerse las células. Y eso pues hace que muchas veces pues, nos limite un poco el tratamiento. Ya os digo, es más bien mito porque se estima que solo en torno al 5 o 10% de los pacientes tienen dolores musculares con las estatinas. Es poco, claro. Es poco. Lo que pasa es que al final resuena mucho el que le produce un problema, pues siempre va a decirlo más que el que está genial, ¿no? Que el que está genial, ¿no? Desde luego son síntomas que se pueden controlar muy fácil o bien cambiando a otra o disminuyendo la dosis. Ya te digo, hay que individualizar el caso, si es obligatorio que tenga que tenerla o muy necesario o si no lo necesita, ¿vale? Yo creo que eso sería un buen resumen sobre los efectos adversos, Totalmente. ¿vale? Estamos a punto de cambiar de bloque y me ha venido mientras hablabas una duda y es ¿cuál es la relevancia de descansar, dormir bien, del sueño
en una correcta salud vascular, cardiovascular? Interesante Esa esto, respuesta siempre me ¿eh? da miedo. El tema del descanso, yo me lo intento aplicar, es difícil. Es difícil. Luego es te vamos a difícil, tener que ¿vale? preguntar cómo se cuida un cardiólogo. Es difícil, ¿vale? Porque, mirad, si tú duermes muy poco y tu organismo no descansa, claro, eso el cuerpo lo interpreta como, oye, tengo que estar otra vez despierto, otra vez tienes que sobrevivir. Tiene muchísima adrenalina y muchísimo cortisol, que son las hormonas del estrés. Entonces te va a estar induciendo un estado de estrés crónico que ya hemos dicho que es un factor de riesgo cardiovascular importantísimo. Entonces, es malo tanto para la baja, pero es que también sabemos que también es malo como para dormir demasiado. O sea, las personas que duermen por encima de 10 horas parece que también podrían tener problemas de corazón. Desde luego, ahí a lo mejor intervienen muchos ecos y es que a lo mejor una persona si duerme mucho es porque es muy sedentario y está demasiado tiempo sin moverse, ¿vale? Entonces, el descanso es fundamental, es fundamental. Y yo siempre recomiendo 7-8 horas al día, es lo que hoy en día sabemos que es el rango más o menos en el que tú te puedes mantener con unos niveles hormonales adecuados y ayudarte a descansar y controlar el estrés. Luego, otro punto fundamental es que el descanso sea de calidad, que ya intervienen ahí muchísimos factores. Pues bueno, si tenemos tu alimentación, si has hecho deporte antes o no has hecho deporte antes, tu nivel de estrés ya no por el propio descanso, sino por tu situación personal, laboral, familiar, porque todo llega y tienes los niños en casa y te acuestas y estás ahí, tu cerebro está todavía funcionando y eso también influye en la calidad del sueño. O luego algunas enfermedades importantes que son muy frecuentes y a lo mejor se nos olvidan, como es la apnea del sueño, que es que cuando tú estás durmiendo, pues haces pausas, no respiras, no intercambias gases adecuadamente, tu cuerpo se queda sin oxígeno y eso hace que esté en una situación de estrés extremo. Aunque tú pienses que estás durmiendo, no estás descansando. Y eso favorece que tengas muchísimos problemas, estrés crónico y problemas cardiovasculares, hipertensión, subida del colesterol y sobrepeso, ¿vale? Wow. Lo que está claro es que el taller tiene que repararse durante la noche, ¿no? Es Exactamente. Decir, el sueño es muy No hay mejor necesario taller que la cama, ¿vale? Está la mejor pastilla la zapatilla y el taller la cama. Me gusta. Como digo para mis pacientes, digo, para mover el corazón hay que mover las piernas, ¿eh? O sea que Exacto. eso, exacto. si no, nada. Pasando al bloque 2, donde vamos a hablar un poco más de enfermedades cardiovasculares, recuperación, etcétera, no hemos hablado de los tipos de infartos que hay. Se habla de la angina de pecho, infarto de miocardio. ¿Podrías explicarnos qué tipos de enfermedades cardiovasculares hay? Bueno, enfermedades cardiovasculares hay muchísimas, pero si hablamos de riesgo cardiovascular y lo que es la enfermedad, la cardiopatía isquémica, que es como llamamos nosotros a los problemas de corazón derivados del déficit de flujo de sangre al tejido del corazón, al músculo del corazón. Hay la causa más frecuente de problemas de incidencia de infarto, es decir, de número de infartos y de mortalidad, es el aterosclerótico. El aterosclerótico es las placas de colesterol que se forman dentro de las arterias. Eso es indudablemente la causa más frecuente y es de lo que llevamos hablando pues todo este rato, es prácticamente el 80-85% de los casos, ¿de acuerdo? Luego, excepcionalmente, pues hay un subgrupo de casos de poder tener un infarto, aunque tú no tengas ese tipo de problemas en tus vasos, que es en el contexto de estrés muy importante, como pueden ser infecciones en nuestro organismo, porque son protrombóticas, ¿de acuerdo? Porque hacen que nuestra sangre tenga mucha más predisposición a coagularse. Enfermedades como puede ser el cáncer. El cáncer también hace que nuestra sangre, para que lo entendamos, sea mucho más espesa, tenga mucha más capacidad para formar trombos, y los trombos no se forman sobre todo en las venas o en las piernas, también se pueden formar en el corazón y producen un infarto. Esos son, ya os digo, casos más excepcionales. Y luego hay un problema también que es muy llamativo, y eso siempre se lo encuentro a mis pacientes porque tiene un nombre que es muy interesante, que se llama síndrome del corazón roto. De acuerdo, que es el corazón partido, para que lo entendamos. Es una miocardiopatía de estrés y es una especie de infarto. El corazón simula que tiene un infarto como respuesta a un estrés muy importante. Normalmente suelen ser malas noticias, un ejercicio muy importante, y es indistinguible por los síntomas y por cómo vemos el corazón de un infarto. Solo que cuando vamos a ver las arterias nos encontramos que están perfectas, están sanísimas, y se ve también muy frecuentemente. El nombre técnico es síndrome de Takotsubo, que Takotsubo es una trampa de pulpos japonesa que tiene una forma redondita y básicamente se llama así porque el corazón, cuando sufre este síndrome, adquiere como una forma redonda. Lo bueno es que luego siempre, la mayor parte de las veces, el 95% de las veces, las personas se recupera y no tiene secuelas, pero es frecuente. Pero sí, desgraciadamente a día de hoy la causa más frecuente de los infartos es aterosclerótico, o sea, los hábitos de vida. ¿Y la angina de pecho es lo mismo, no? La diferencia es, mira, la angina de pecho es el síntoma. La angina de pecho es el término médico que utilizamos para definir el dolor de origen cardíaco. El dolor de origen cardíaco se llama angina de pecho, ¿vale? Entonces, cuando una persona está teniendo dolor y nosotros pensamos que ese dolor, o sabemos que ese dolor es el corazón porque está sufriendo, porque no le llega suficientemente sangre, ese dolor se llama angina de pecho, ¿de acuerdo?
acuerdo? Cuando ese dolor no solo es dolor, sino que además el corazón empieza a morirse, ese segmento del corazón, porque ya no le llega nada de sangre, ya cambiamos a infarto, ¿de acuerdo? La diferencia es que en angina de pecho el corazón no llega a dañarse y en el infarto sí hay daño cardíaco. Sí hay daño Entonces cardíaco, yo creo que ¿vale? sí que lo entendía bien, porque al final conocemos muchos casos en los que no, ha tenido una angina de pecho, pero un infarto, no, ha tenido una angina de pecho, pero ha estado ingresado en el hospital, te ves etcétera, los medios de comunicación, ha tenido un microinfarto, pues todo eso muchas veces es angina de pecho, que o bien ya es personas que tienen problemas de corazón crónico y consecuencia de ello, pues a raíz de que hace o más frío, o oye, yo es que cada vez que subo 2 tramos de escaleras me duele, pues eso se llama angina de pecho. O a veces también lo puedes presentar días antes de tener un infarto. Oye, es que estaba notando yo unas molestias, yo pensaba que era muscular y resulta que era angina de pecho y que te estaba avisando porque había ahí una placa de colesterol que estaba a punto de romperse y al final se rompió y te dio el infarto. Eso también se llama angina de pecho. Estábamos hablando, tú antes hablabas de todos estos factores y antes de empezar el episodio yo te preguntaba porque tengo la sensación, y eso es una sensación porque no tengo los datos, de que a las personas jóvenes últimamente o en los últimos años les dan más infartos que antes. Te quería preguntar por esto y también te quería preguntar cuál es el mayor factor, o sea, la mayor razón por la que a los jóvenes les da un infarto, tan jóvenes, valga la redundancia. Pues es cierto que hay muchos infartos en gente joven y además lo vemos cada vez más, Probablemente los hábitos de vida a día de hoy, por lo que sabemos y en mi experiencia personal, ya os digo, si alguien sabe más, que venga y por favor, yo encantado de aprender, pero a día de hoy por lo que sabemos es que intervienen otra serie de factores entre los que influyen mucho los factores genéticos, es decir, si tu familia es una familia que tiene alteraciones genéticas que inducen que tú puedas tener un problema de corazón joven, es posible que lo heredes y que lo tengas. Lo más frecuente es alteraciones genéticas del colesterol, que no todo el colesterol es hábitos de vida. Hay un pequeño porcentaje de casos, en torno al 15-10%, en que tú puedes tener el colesterol alto porque tus genes no sean los más propicios como para que tu cuerpo y tu metabolismo de tu hígado metabolice adecuadamente el colesterol. Eso es excepcional, pero sí que puede hacer que tengas un infarto muy joven. Esos son los típicos casos que nos encontramos de personas que ya se cuidan, alimentación genial, no tienen sobrepeso, perímetro abdominal estupendo, hacen deporte y a pesar de ello, pues a lo mejor tienen el colesterol no HDL o el LDL en 250, en 300. Ahí tienes que sospechar que es algo genético y eso sí puede producir infartos. Es un porcentaje no excesivamente bajo, pero nos gustaría que fuera más bajo, no lo podemos cambiar porque los genes son los que son, pero la causa más frecuente suelen ser también en la gente joven los hábitos de vida. El tabaco, prioritario, y el propio colesterol y los triglicéridos por los propios hábitos de vida. Y luego hay un factor que también es mucho más frecuente, que es excepcional prácticamente de la gente muy joven, que es la droga. La droga, ¿vale? Que también es muy habitual en la gente joven y la más frecuente que produce infartos es cocaína. Cocaína es, para que lo entendáis, es una sustancia muy proinflamatoria, no solo por la propia droga, sino por todos los excipientes que lleva, que hace que tu sangre sea tan espesa, que tenga mucha capacidad para coagularse. Y además, como es un estimulante tan potente, es un vasoconstrictor. Eso hace que las arterias se cierren muy bruscamente. Si sobre eso se asienta un coágulo, pues es cuando te da el infarto. ¿Es posible que tú hayas sido cocainómano y... Sí, afortunadamente haya salido, pero el riesgo años después, o sea, conozco un caso que años después, cuando ya había salido, se murió de un infarto? Sí, hay un riesgo residual porque esa hiperestimulación, ese daño que tú has tenido cuando estabas consumiendo, hay parte que es irreversible. Obviamente el cuerpo puede reparar hasta un punto, claro, pero si tus vasos sanguíneos se han quedado expuestos a un estrés por una sustancia exógena tan potente y tan dañina como la cocaína durante mucho tiempo, claro, a la larga, al final, aunque tú ya dejes de consumir, te puede inducir que tengas un problema. Es como la persona que deja de fumar, llevas 20 años fumando, es más probable, aunque dejes de fumar, que te puedas tener un infarto. Obviamente, claro, tu probabilidad va a disminuir muchísimo que si sigues fumando, pero al final no la vas a poder igualar a una persona que nunca ha fumado. Hablamos todo el rato de la recuperación física, pero seguro, como en toda recuperación importante, también entra en juego la parte mental, ¿no? ¿Crees que se cuida suficiente en un proceso de rehabilitación el proceso mental y cómo podría esto mejorarse? Pues yo creo que, mira, en primer lugar lo intentamos y en segundo lugar no lo conseguimos, ¿de acuerdo? O sea, los programas
Da igual que tú seas, yo vivo en Málaga y no, da igual que tú seas una persona con los mayores recursos económicos del universo o seas una persona que no tiene casa, la mayor parte de las veces cuando tienes un infarto, tu respuesta mental y cómo te lo vas a tomar va a ser la misma. Y hay personas que obviamente todos somos una persona individual y hay gente que tiene más filosofía y se lo toman de una manera y otros que se la toman de otra, pero desde luego hay problemas de salud mental consecuencia de tener infartos y el principal es el miedo a reincorporarse a tu vida habitual después porque dices, ¿y si me pasa otra vez? Ahora he tenido suerte, pero ¿y si me pasa otra vez? ¿Qué es lo que pasa? Claro, ahí intervienen en juego ya no solo los programas que tenemos en rehabilitación cardíaca, que hay psicólogos y podemos también incluir psiquiatras para ayudar a las personas a que acepten ese duelo y que pierdan su miedo, ya no solo a nivel mental, sino que también lo intentamos favorecer a nivel físico. Oye, te ha pasado esto, pero mira, es que te ponemos a andar en una cinta, en una prueba de esfuerzo, en una bicicleta y eres perfectamente capaz de estar en una bici 1 hora y tu corazón no le pasa absolutamente nada. Y con tu tratamiento las probabilidades de que te pasen algo son las mismas o menos que una persona que se cuida y no hace nada. Y bueno, lo intentamos, pero al final nos gustaría conseguirlo más. Hay secuelas, desde luego, mentales que todavía tenemos que trabajar para conseguirlo y en ello estamos. En un mundo donde, pese a que hay mucha información, también hay mucha desinformación, muchos bulos, muchas personas no formadas divulgando, si tuvieses que derribar algún mito, ¿cuál sería? El del colesterol es el más peligroso que hay hoy en día, yo creo. Hay muchísima corriente hoy te metes en las redes sociales y te encuentras gente diciendo que tu problema no es el colesterol, tu problema es el azúcar. Puedes comer toda la grasa que tú quieras, que tu problema no vas a tener ningún tipo de problema porque si tú comes todos los días huevos y carne para desayunar y no comes carbohidratos, pues como el problema es el azúcar, no vas a tener ningún problema. Eso es el primer mito que hay hoy en día que yo creo que puede ser muy perjudicial, sobre todo porque la gente joven lo escucha y lo empieza a hacer y bueno, no sabemos las consecuencias que va a tener en el futuro, pero es que es indudable que estamos de acuerdo que no es solo el colesterol y el azúcar es uno de los factores prioritarios y fundamentales junto con el colesterol, pero es que el colesterol alto también es un factor más. Entonces, claro, al final por eso yo siempre abogo por el equilibrio y que los extremos nunca son buenos. Entonces, el primer mito al que nos enfrentamos yo creo hoy en día es al tema del colesterol y de la alimentación. La alimentación equilibrada es lo más importante y lo que sabemos hoy en día que ha disminuido más los problemas cardiovasculares de salud y de corazón. Y el segundo de ellos es sobre todo de cara a los tratamientos, porque hay mucho falso mito en que te vas a tomar un tratamiento y te va a producir un problema, cuando obviamente sabemos que todas las medicaciones tienen efectos adversos porque forman parte de su efecto de acción. Pero si un profesional de la salud, en tu caso individualizado, ha decidido que lo mejor para tu salud es que tomes eso, desde luego tiene que haber una base de sustentación, un motivo importante que seguro que va a ser mucho más importante que cualquiera de turno que escuches en un vídeo sin saber ni quién es, ni él sabe tampoco de tu salud, ni dónde has estado, ni de dónde has venido, ni cómo está tu analítica. Entonces, claro, tomar decisiones individuales uno mismo sin que el otro te conozca puede ser peligroso. Hablamos, tengo en la cabeza que un deportista tiene que tener siempre bien el corazón, ¿no? Pero he escuchado, y no sé si es cierto, que largos periodos de ejercicio a unas determinadas pulsaciones pueden hacer que el corazón de un deportista se acabe pareciendo al de una persona enferma. ¿Eso es cierto? Mira, cuando tú sometes el corazón a un ejercicio importante durante mucho tiempo, el corazón se tiene que adaptar a esa situación. Si tú tienes una musculatura muy prominente que consume mucho oxígeno, tu corazón tiene que estar preparado para bombear más sangre, más cantidad y durante mucho más tiempo. Entonces, es muy habitual que en deportistas de muy alta intensidad o deportes de duración, el corazón aumente de tamaño y de grosor. ¿Qué es lo que pasa? Que este tipo de cambios a veces son cambios que también podemos ver en algunas miocardiopatías, en enfermedades del corazón. Y simplemente si nos fijamos en una serie de factores pueden ser a priori difíciles de diferenciar, pero si un profesional, un cardiólogo, te valora tu corazón y disponemos de pruebas como una resonancia, somos capaces de diferenciar si ese corazón que tú tienes es un corazón de deportista adaptado al deporte o puede ser algún tipo de miocardiopatía. Si tu corazón es un corazón del deportista, tranquilo, porque obviamente no vas a tener ningún tipo de problema.
Si es un tema cardíaco, pues ya tendríamos que ver el problema que es en sí, el tipo de deporte que estás haciendo, si puedes hacerlo o no puedes hacerlo, que eso habría que valorar, entrar a valorar individualmente cada tipo de caso. Pero ya te digo, son casos excepcionales. Lo que sí yo recomendaría a todos los deportistas, si son deportes de alta intensidad, deportes o de intensidad me refiero a que sean durante mucho tiempo o que en poco tiempo hagas esfuerzos muy importantes, siempre recomendaría revisar el corazón. Y además eso lo vemos jugadores de fútbol que se revisan el corazón todos los años, es recomendable. Y si tú, por ejemplo, nunca has hecho deporte y te vas a empezar a poner en forma, oye, pues típico, pues como escuchamos hoy en día, voy a perder unos kilitos, me voy a ir a correr el domingo, ¿no? Y tienes 55 años. La causa más frecuente de muerte súbita por encima de los 50 años es el infarto. Entonces, hay que revisarse el corazón antes de hacer deporte por encima de los 50 años si nunca has hecho deporte previamente y sobre todo si tienes factores de riesgo. Entonces, eso es fundamental, ¿vale? Antes de que vayamos al último bloque, al final vivimos en una sociedad muy rápida, afortunadamente cada vez hay más investigaciones. Desde que empezaste a trabajar como cardiólogo hasta el día de hoy, ¿ha cambiado alguna recomendación, algún tratamiento que te haya llamado la atención porque ha sido un cambio de tuerca completamente en la forma de tratar al paciente? Si hablamos a nivel fármacos, los fármacos son bastante parecidos. Los medicamentos que tenemos hoy en día respecto a los de poco tiempo son muy similares. ¿Por qué? Porque los fármacos tardan tiempo en desarrollarse y los estudios para obtener resultados consistentes, es decir, para tú saber si tú le das un medicamento a una persona y esa persona va a vivir más y mejor, necesitas mucho tiempo que esa persona viva. Entonces, obtener resultados en salud de este tipo en problemas de corazón tardan tiempo. Entonces, en poco tiempo en medicamentos es difícil. Pero sí hay mucha revolución con medicamentos de anticuerpos monoclonales, las famosas terapias biológicas. Y eso tenemos medicamentos para conseguir bajar el colesterol a cifras espectaculares en personas en las que las estatinas no son suficientes o bien no las pueden tomar porque les producen efectos adversos. También tenemos terapias de anticuerpos monoclonales para tratar, pues ya os sonarán, enfermedades autoinmunes y todo eso, que también son fantásticos. Y luego tenemos terapias también con ARNs interferentes que se van a utilizar para tratar muchas enfermedades que hoy en día no tienen tratamiento, incluida, por ejemplo, uno de los problemas que no hemos hablado, que es gente jóvenes que están perfectos y que tienen un marcador genético de colesterol que se llama lipoproteína A, que es una especie de colesterol predispuesto genéticamente, que una persona lo tiene desde su nacimiento, que normalmente no se pide la analítica, pero se puede pedir, que no da ningún tipo de síntoma y es un colesterol que es muy proinflamatorio y muy trombogénico y que puede hacer que tú seas una persona sana y tengas un infarto. ¿Vale? ¿Eso es lo que le ha podido pasar a algún deportista con Es posible. súbita? Claro, para saber si ese deportista con muerte súbita ha tenido un infarto, tenemos que hacer una autopsia y ver el corazón. Pero podría ser una de las causas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un grupo de enfermedades cardíacas que son muy difíciles de diagnosticar, porque no dan ningún signo, ni ningún síntoma, ni al paciente, ni en ninguna de las pruebas que le hacemos. Le hacemos el electrocardiograma, está normal, le hacemos la prueba de esfuerzo, está normal, le hacemos la ecografía cardíaca, el corazón está perfecto, le hacemos una resonancia, está perfecto. Generalmente son problemas genéticos que afectan a los canales de las células y hacen que en un momento dado tú puedas tener una arritmia maligna, y eso es muy difícil de saber y son generalmente genéticos. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú vienes de una familia, oye, es que mi tío, mi padre se murieron con 30 años y no sabemos por qué. Ahí tienes que empezar a sospechar que puede haber un problema de ese tipo, y cuantos más familiares, peor. Pero a veces, desgraciadamente, son alteraciones poligénicas que surgen cuando nos estamos formando en la barriga de nuestra mamá y que no somos capaces de diagnosticar hasta que no pasa el problema. Y es la punta del iceberg, pero claro, son casos muy llamativos y muy trágicos y muy dramáticos. Pero por suerte, la mayor parte de las veces, casi prácticamente hablamos del 80% de las veces, los problemas de muerte súbita cardíaca se pueden diagnosticar y se pueden prevenir. Y muchas veces algunos deportistas también lo saben. Decir, oye, tú tienes este problema, no puedes hacer esto porque tienes riesgo de que te pase esto. Claro, que ya la propia persona es la que tiene que decidir si en función de su riesgo quiere seguir haciéndolo o no. Y desgraciadamente tenemos casos de este tipo que, bueno, pues todos conocemos. Bueno, pues yo la verdad que darte las gracias. Hemos llegado a la parte final. Nos queda el último bloque de preguntas cortas, pero quiero aprovechar para poner en valor la suerte que tenemos hoy en día de poder escuchar a profesionales como el doctor Rojas,
de una forma tan cercana, Sí. hablando de cosas que nos afectan tanto. Entonces, bueno, espero que lo hayáis disfrutado porque nosotros sin duda hemos aprendido mucho. Y me ha parecido sobre todo, para mí la palabra es esperanzador. Es como mucho depende de nosotros y tenemos que trabajar en ello. Efectivamente. Y con esto pasamos ya al bloque de preguntas cortas, que son también las más complicadas, ¿vale? Debes responderlas muy brevemente. ¿Cómo se cuida un cardiólogo? ¿Cómo se cuida el doctor Aurelio Rojas? Bueno, más o menos al final tienes que predicar un poco con el ejemplo, ¿no? Antiguamente pues tú ibas al médico y te encontrabas allá el médico gordito fumando, pues obviamente creo que hoy en día eso está muy lejos de la realidad, ¿no? Bueno, yo intento predicar con el ejemplo. Si veis mis redes sociales, pues me veis en el gimnasio, me veis corriendo, pongo los platos de comida que pongo, oye, pues esto que estoy comiendo está genial, pues porque tiene omega 3, oye, tomad esto porque lleva avena y la avena pues hace que puedas disminuir la absorción de grasa a tu intestino y te va a mejorar el colesterol. Entonces, al final, pues intentar predicar un poco con el ejemplo y eso pues yo creo que el espejo que tenemos de las redes sociales pues es genial. También, bueno, al final en Casa Herrero Cuchara de Palo los médicos estamos trabajando mucho, también estamos sometidos a muchísimo estrés, que es muy importante y nos gustaría controlarlo más, yo el primero, y lo intento, pero al final, por ejemplo, pues es verdad que descanso poco como cualquier persona, me gustaría descansar más, para ello estar los fines de semana y bueno, pues hacer mis controles analíticos, yo me hago mis analíticas como todo el mundo, vigilo que mi colesterol está bien, de vez en cuando en el hospital digo al compañero, oye, échame un vistacillo a ver cómo va la cosa y yo creo que la prevención es la clave y luego como yo tengo puesto y siempre digo mucho a mis pacientes y al resto de personas, la mejor medicina es no necesitar ninguna. Wow, total. Me encanta. Si tuvieras que decir cuál es la variable más relevante, a pesar de que hemos dicho que todo es una suma de variables, ¿con cuál te quedarías? ¿Alimentación, ejercicio, descanso, estrés? Yo lo meto en hábitos de vida. Hábitos de vida. Hábitos de vida es fundamental. Quedarte con uno solo es equivocarte. Esto es como decirte que tus infartos te dan por el colesterol o que no te dan por el colesterol. Es un error. Todo interviene en muchísimos factores y desde luego los hábitos de vida importantísimos. La alimentación, el ejercicio y el recién o más desconocido, que sabemos ahora que es importantísimo, el estrés. El estrés porque todo está interrelacionado, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes ser la mejor persona del mundo y tener una alimentación estupenda que si eres muy sedentario pues estás muy estresado, pues no sirve tampoco para nada. Entonces hay que quedarse con todo. Hábitos de vida y 90% de problemas cardiovasculares dependen de ellos. Entonces, fundamental. Y es lo que hay que intentar, yo creo. Fenomenal. ¿Cuál es la mejor forma para detectar una placa o para prevenir un infarto? Hay muchas maneras. ¿Qué es lo que pasa? Hay maneras menos invasivas y hay maneras más invasivas. El corazón es un órgano que es pequeñito, está ahí dentro del tórax, detrás de las costillas y no es fácil acceder a él para verlo. Las arterias del corazón son milimétricas, entonces no las podemos ver a priori con cualquier prueba. Hacen falta pruebas específicas. A lo mejor no las podemos ver, salvo que pidamos alguna prueba más específica, pero sí podemos intuir cómo funciona nuestro corazón, porque si no funciona bien, podría ser porque alguna está mal. Y para eso disponemos del electrocardiograma, que todos conocemos, cuando nos ponen los cablecitos encima del corazón, que básicamente ahí lo que vemos es la actividad eléctrica del corazón. ¿Por qué? Porque algunas enfermedades, cuando el corazón no está bien, cambian el patrón de actividad eléctrica y en base a esto podemos sospechar que puede haber algún problema. Luego tenemos la ecografía cardíaca, en la que ahí sí ponemos un traductor de ecografía encima de nuestro corazón y podemos ver el corazón en tiempo real funcionando. Si tu corazón está más débil, está más grande, está más grueso, si las válvulas no funcionan bien, todo eso lo podemos ver en la ecografía, ¿vale? Partiendo de ahí, una de las pruebas que más frecuente utilizamos para saber si nuestro corazón tiene déficit de flujo es la prueba de esfuerzo. Sometemos el corazón a un estrés muy importante, que lo hacemos corriendo en una cinta o en una bicicleta, mientras se monitoriza la actividad eléctrica del corazón. Si tú tienes alguna placa en el corazón que obstruya el flujo de sangre y no le llega suficiente, cuando lo pongas a hacer ejercicio, eso se va a magnificar muchísimo y lo podemos ver en la prueba de esfuerzo, ¿vale? Y se ven una serie de alteraciones. Y luego, directamente o de manera no invasiva, tenemos el TAC, el escáner de coronarias, que es como se llama las arterias del corazón, que te permite ver si tienes placas. Ahí lo ves, literal. Oye, se ven las arterias del corazón perfectamente y si hay alguna placa del corazón o no hay ninguna placa. Es decir, si tú tienes riesgo vascular, tienes dudas porque has tenido algún síntoma o tienes antecedentes en tu familia y eres fumador y te haces un TAC, ahí vas a ver al 100% en el TAC de coronarias si tienes alguna placa de colesterol.
Si la tienes, obviamente tu riesgo de tener problemas va a ser muchísimo más alto. Y luego tenemos una prueba más invasiva, que es el gold estándar. Eso quiere decir que lo que salga ahí es 100% específico, se ve con más detalle, que es el cateterismo, la coronariografía, que es meter un catéter, que es un tubito muy fino, normalmente a través de una arteria que utilizamos, la arteria radial, que está en el brazo derecho, y a través de ese catéter que metemos por el brazo, llegamos al corazón, inyectamos un contraste en tiempo real para ver esas arterias. Eso no solo nos permite verlas y ver las placas de colesterol, sino que a través de ese catéter meter una serie de materiales para poder repararla y normalmente colocar un stent, una especie de malla metálica con forma de muelle y de forma de la propia arteria para mantenerla abierta y evitar que se vuelva a cerrar. Eso nos permitiría repararla y así podemos saber si tenemos placas o no. Eso es lo que hacemos los cardiólogos en nuestro día a día, básicamente. Creo que es muy útil poner cara a las pruebas, ¿no? Sí. Sí. Así es más fácil pedir ayuda o ponerte en manos de los médicos. Penúltima pregunta. Para tener una buena salud cardiovascular, ejercicio de fuerza, anaeróbico, cardiovascular. Mira, hay un número, que a mí no me gusta dar números de todo, pero sí que, bueno, pues la gente dice, oye, he andado tanto tiempo, he andado tantos pasos, tantos kilómetros. Lo que está establecido y sabemos que es saludable es intentar alcanzar mínimo 150 minutos en semana de actividad física moderada. Moderada es bicicleta, natación, trote ligero, 150 minutos en semana. Los puedes distribuir a lo largo del día, de la semana, como más te apetezca, ¿de acuerdo? Si no tienes tiempo para hacer 150 minutos, sabemos que la mitad, 75, de un ejercicio más intenso también puede tener los mismos resultados. Ejercicio más intenso, oye, pues en vez de trotar, pues corro más rápido. En vez de hacer ejercicio en casa, me apunto al CrossFit. Eso también sería beneficioso. Respecto a ejercicio cardiovascular, hoy en día sabemos que los beneficios no son solo con el cardiovascular, sino que el ejercicio de fuerza también tiene muchísimos beneficios. ¿Por qué? Porque al aumentar nuestra masa muscular vamos a favorecer que el entorno metabólico sea mucho más proactivo a manejar mejor tanto los hidratos de carbono, los azúcares, como las grasas, los triglicéridos y el colesterol. Y eso hace que los resultados del otro ejercicio sean muchísimo mejores. Entonces hay que complementar ejercicio de fuerza, 2-3 sesiones en semana, con ejercicio cardiovascular y mínimo ese tiempo. Qué bueno. Y la última sería, ¿a qué invitado o invitada te gustaría ver en el podcast de Ecolabs? Pues mira, me gustaría invitar a un compañero que se llama Doctor Felices, que es un radiólogo de Murcia, que es genial porque os va a explicar cómo podéis diagnosticar de manera no invasiva un montón de problemas que tenemos todos hoy en día en nuestra vida diaria y ayudar a mejorar una cosa muy frecuente que tenemos todos, que es dolor. Dolor en todos lados, dolor en me duele la rodilla, me duele el hombro, me duele la espalda, y él nos va a ayudar mucho. Buenísima recomendación. Apuntadísimo, ya nos pasarás el contacto. Exacto, pues darte las gracias una vez más, Aurelio, por haber venido desde Málaga, por compartir todo lo que, bueno, parte de lo que sabes, que seguro que sabes mucho más además, y bueno, pues gracias. Gracias. Pues nada, gracias a vosotros, y espero que, bueno, que al final no solo es útil para nosotros, sino que tiene que ser útil para todo el mundo que lo escuche. Al final yo veo muchas personas a lo largo del día, pero los problemas de salud no están en mi consulta o en el hospital, están en todo el mundo. Entonces creo que intentar transmitirlo a la mayor cantidad de gente posible pues es fundamental. Y que luego al final muchas veces no somos conscientes de cómo pequeños cambios en nuestro estilo de vida pueden hacer que en tu futuro pues a lo mejor no tengas ningún tipo de problema. Y saber un dato que a lo mejor nadie nunca te ha dicho, o tu médico no te ha dicho, o a lo mejor has escuchado una cosa contraria en redes sociales, y aquí escuchar realmente algo de un profesional que no tienes acceso al que poder consultar en tu día a día, pues algo que gracias a vosotros. Bueno, es gracias una suerte por tu labor. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Ecolabs. Gracias.